Hola, gusto con saludarlos, solo quería informarles que el link del grupo de WhatsApp lo tendrán en la descripción. Hay dos grupos por el momento, en uno en el cual hablamos de lo relacionado a Cote y al canal, y el otro que es un poco para socializar o joder y que puedan hablar de sus gustos o de lo que os plazca charlar. Eso es todo, mis guapos y mamados suscriptores, que os vaya bien. Después de que se calmó el alboroto por los puntos, nos permitieron subir a bordo del barco y guardamos el equipaje que nos habíamos llevado en nuestras habitaciones. Mis compañeros de viaje ya se habían ido a hacer sus cosas, lo que me permitió disfrutar de un tiempo a solas sin que nadie me molestara. Hirata estaba fuera, vagando por el barco con Karuizawa y algunas otras chicas, mientras que Koenji mencionó que estaría trabajando en su bronceado. Yukimura salió de la habitación después de tomar algunos materiales de estudio, pero no supe a dónde fue después. Durante nuestra estancia en la isla, mi teléfono había sido bombardeado con tantos mensajes que no podía dejar de maravillarme de su constancia en escribirme al menos 10 veces al día. La mayoría de los mensajes eran aleatorios, y me contaban lo que había hecho durante y después del horario escolar y qué más había sucedido. Otros fueron un poco más interesantes. 12, 20 minutos, 26 segundos, PM. ¿Estabas aburrido o algo así? 12, 20 minutos, 49 segundos, PM. Fuka, por fin. ¿Qué clase de examen tan tortuoso fue este que tuviste que dejar a tu senpai favorito solo durante una semana entera? Si descubro que no estabas ocupado y me ignoraste, entonces vamos a tener una charla seria una vez que regreses a la escuela. ¿Estás consciente de eso, verdad? 12, 21 minutos, 23 segundos, PM. Tuvimos que dejar nuestro teléfono en el barco, pero te dejé un regalo, ¿no? 12, 21 minutos, 52 segundos, PM. Fuka fue casi tan bueno como el collar que me regalaste en mi cumpleaños. No dejó de maldecir ni de quejarse todo el día. Me morí de risa. Incluso Manabu parecía divertido, lo que significa mucho. Es incluso peor que su hermana, con su expresión severa y seria todo el tiempo. 12, 22 minutos, 12 segundos, PM. Manabu, ¿eh? 12, 22 minutos, 32 segundos, PM. Fuka, jeje. ¿Estás celosa? No hay necesidad, cariño. 12, 22 minutos, 51 segundos, PM. De ningún modo. 12, 23 minutos, 21 segundos, PM. Fuka, eso me recuerda que Nagumo todavía está aquí. Su reputación ha sufrido aún más reveses después de tu ataque, ya que más estudiantes comenzaron a dudar de él y de sus habilidades después de su casi expulsión y su posterior descenso a la clase B les había hecho perder 400 puntos y estaba tan distraído durante el examen en curso que mi clase logró una victoria. No estamos tan lejos en puntos, pero su degradación debería haberlo lastimado mucho a él y a su influencia. 12, 23 minutos, 29 segundos, PM. Fuka, ¿qué pasó por tu parte? 12, 23 minutos, 49 segundos, PM. Extraoficialmente, ahora somos clase C, pero la escuela dijo que las clasificaciones solo se actualizarán una vez que regresemos a la escuela. Entonces, por el momento, seguimos siendo defectos de la clase D o algo así. 12, 24 minutos, 19 segundos, PM. Fuka, supongo que entonces es momento de felicitarte. 12, 24 minutos, 27 segundos, PM. No fue mucho problema, pero tengo que irme ahora. 12, 24 minutos, 35 segundos, PM. Fuka, espera. Oye. No me dejes. El teléfono siguió vibrando unas cuantas veces mientras cambiaba a otro chat. 12, 21 minutos, 27 segundos, PM. Chiaki, dijiste que querías ir al médico para que te revisara la pierna, ¿no? ¿Podrías pedirles una píldora anticonceptiva de emergencia? Si te la piden, diles que nos dejamos llevar por el calor del momento y que deberíamos haber sido más responsables ante una decisión tan importante. 12, 24 minutos, 49 segundos, PM. Claro, me encargaré de ello. Tiré mi teléfono bloqueado sobre la cama y me levanté. El chándal todavía estaba cubierto de sudor por el período de espera en la playa irradiada, pero como ya estábamos de nuevo en el crucero, se nos permitió usar lo que quisiéramos. Me dirigí al baño y me quité la ropa antes de tomar una ducha fría y refrescante. El agua helada me corría por el cuerpo mientras lo limpiaba del sudor y la suciedad que se habían acumulado en los últimos días. Mi corazón empezó a latir más rápido para equilibrar la repentina disminución de la temperatura corporal, mientras el vigorizante líquido caía sobre mi cuerpo. ¿No fue demasiado fácil ganar puntos?
Aunque dudaba que alguien más pudiera haberlo logrado, era demasiado fácil avanzar en esta escuela si uno era capaz hasta cierto punto. Entendí por qué Fuka se aburría de la competencia, ya que podíamos llegar a la clase A con otro examen que otorgaba una cantidad tan generosa de puntos de clase. Personas como Kouenji, Fuka y yo éramos excepcionales en esta escuela. Otros podrían haber dependido de la garantía de empleo que otorgaba la clase A, pero ninguno de nosotros tendría dificultades en nuestras carreras después de la graduación. Kouenji era el heredero del conglomerado de su familia, y Fuka podía ir a cualquier lugar que quisiera con sus habilidades. Y puede que no tenga futuro más allá de estos muros. Un suspiro profundo y húmedo escapó de mis labios. Es hora, giré la perilla hasta que dejó de salir agua, me sequé con la toalla que tenía cerca y salí del baño después de abrir la ventana. La fresca brisa del mar inundó la habitación mientras me ponía la ropa interior y los pantalones que Chiaki había elegido para mí. Había una amplia selección de pantalones cortos blancos, pero tuve que probarme unos 7 u 8 hasta que me dijo que podía comprar un par. Al parecer, era muy importante que me quedaran bien. Todos eran de mi talla, pero algunos me quedaban holgados, lo que daba un aspecto descuidado, mientras que otros me quedaban demasiado ajustados, lo que a Chiaki también le parecía mal, a pesar de su incapacidad para dejar de mirarme cuando los llevaba puestos. Antes de conocerla, no habría considerado esas cosas. La camisa que me puse estaba teñida de un gris claro, que combinaba con los pantalones cortos blancos mejor de lo que había previsto. Después, me puse una chaqueta azul claro para completar el conjunto. Mi novia dijo que era importante usar varias prendas en capas y que realzaría mi apariencia. Los accesorios resaltarían aún más el look, pero yo no era del tipo que usa collares o pulseras, como la mayoría de los chicos de nuestro año. Ella era la persona consciente de la moda en nuestra relación, así que confié en ella. Tomé mi teléfono y leí el último mensaje de Chiaki antes de cambiar a la cuenta anónima con la que había contactado a Ichinose antes de los exámenes parciales. Saber que su traición ponía una enorme tensión en su bienestar era suficiente por ahora, porque no podía arriesgarme a que se retirara del puesto de líder de la clase B. Juguemos a Ichinose Onami, solo tú y yo. Mis compañeros de clase me rodearon como un grupo de depredadores carnívoros tan pronto como nos permitieron regresar a la nave. Los convencí de que estaba cansado y quería quedarme en mi habitación, ya que no sabía cómo responder algunas de sus preguntas en ese momento, ya que Kouenji-kun no me había informado sobre nada. Tan pronto como abrí la puerta, me tiré de cara a la cama. Un agudo suspiro escapó de mis labios mientras me retorcía y abrazaba mi almohada. A pesar de todo el miedo que sentía, tenía que enviarle un mensaje a Fumei más temprano que tarde. Tendría que contarle sobre mi fracaso durante el examen, antes de que él pudiera averiguar algo por su cuenta. Él era el presidente del consejo estudiantil, así que no sería extraño si pudiera comprar algo de información sobre el examen. Le envió un mensaje a Kiyotaka, ya que de todos modos estaba yendo al médico. De acuerdo con mi ciclo actual, no deberíamos tener problemas, pero la píldora era otra capa de protección de emergencia, por si acaso. Ambos tendríamos problemas si me quedaba embarazada, ya que las relaciones sexuales estaban prohibidas según las reglas de la escuela. A pesar de este peligro inminente, era seguro hablar con los médicos, ya que todavía tenían que respetar la confidencialidad médico-paciente. Después de solucionar esto, le informé a Orikita-senpai sobre lo que había sucedido. 12, 21 minutos, 24 segundos, PM Fumei, felicitaciones por llegar a la clase C entonces. ¿De qué complicaciones estamos hablando? 12, 23 minutos, 44 segundos, PM quizás tuve que prometerle a alguien 5 millones de puntos privados, cerré los ojos y enterré la cabeza en el suave cojín. No había forma de expresar semejante fracaso de una manera que no me hiciera parecer un completo idiota. Ser abierto y honesto era la mejor manera de lidiar con la situación actual, ya que él solo podría ayudarme si conocía todos los hechos. Solo esperaba que no me abandonara ahora, de lo contrario mi trato con Kouenji-kun estaría en peligro. 12, 23 minutos, 52 segundos, PM Fumei, ¿qué hiciste? 12, 24 minutos, 1 segundo, PM 12, 24 minutos, 32 segundos, PM Fumei. Bueno, ¿a quién? ¿Y por qué era necesario semejante gasto? Mi teléfono vibró unos segundos después del mensaje de Orikita-senpai, informándome que Kiyotaka había respondido. Pasé a su chat y le envié un rápido mensaje de texto, gracias. Nos vemos luego, antes de regresar a la conversación que realmente no quería tener debido a mi conciencia culpable.
Le expliqué todo, desde el examen hasta su estructura y reglas, así como lo que había sucedido durante los últimos 7 días, sin dejar de mencionar ningún detalle. Si comprendía por qué era necesaria esa inversión, tal vez me proporcionara los puntos que necesitaba. Incluso si solo fuera un préstamo, no me importaría. Mi dolor de estómago empeoró a medida que mi muro de texto aumentaba de tamaño. Él debía tener mejores cosas que hacer que leer este recuento de la semana pasada, pero tenía que saberlo todo para decidir si me apoyaría. Si pensaba que no me tomaba esto en serio y le encomendaba el trabajo a Koen-Hee-kun, podría rechazar mi petición. 12:35 minutos, 41 segundos, PM Fumei sabía que Koen-Hee Rokusuke era un tipo extraño, pero esto superó todas mis expectativas. En lugar de ayudarte a ganar para la clase, está tratando de acumular los 20 millones de puntos para llegar a la clase A por su cuenta, en caso de que fracases. Predije este comportamiento debido a su naturaleza inherente, pero no pensé que se esforzaría por trabajar para obtener sus puntos ya que ya había establecido contratos con algunos de tercer año. ¿Hizo acuerdos con estudiantes de cursos superiores? ¿Podría estar comprándoles puntos? Si pudiera probar esto de alguna manera, pero ninguno de ellos quería hablar con un don nadie del primer año. Solo trataban con Koen-Hee-kun porque todos sabían quién era y que tenía suficiente dinero para cumplir con su parte del trato. Si les pedía que lo revelaran al personal docente para recuperar los puntos de Fumei, solo se reirían y me echarían. 12:36 minutos, 21 segundos, PM Fumei. Los puntos no crecen en los árboles. Solo hay una cierta cantidad en circulación. Dado que un punto vale un yen, significa que tuvo que haber una inyección de efectivo al principio, lo que impulsó la economía dentro de la escuela. Deberías haberte dado cuenta de a dónde quiero llegar con esto, ¿verdad? Al menos firmaste un contrato con él para protegerte. 12:36 minutos, 49 segundos, PM. Sí, por supuesto. Nunca había pensado en eso antes, pero Fumei tenía razón. No debería haber una cantidad ilimitada de puntos disponibles para la escuela o los estudiantes, ya que los productos que vendían las tiendas debían comprarse fuera. No podían simplemente imprimir más dinero si no tenían fondos suficientes. El gobierno podría haber sido bastante generoso con su apoyo, pero no arrojarían dinero en un pozo insaciable que no podía sostenerse por sí mismo o que no valía la pena la inversión. 12:37 minutos, 3 segundos, PM Fumei. Envíame el contrato entonces. En cuanto confirme el monto y tu seguridad te enviaré los puntos. Ten en cuenta, sin embargo, que esta será la última vez que gastaré tal cantidad para arreglar tu desastre. Un profundo suspiro salió de mis labios mientras tomaba una foto del contrato. Después, me aseguré de que todo fuera legible y le envié el archivo. Orikita-senpai se quedó en silencio por unos momentos mientras leía el acuerdo al que habíamos llegado antes de que yo recibiera los 5 millones de puntos en una sola transacción. 12:39 minutos, 9 segundos, PM. Gracias, esto no volverá a suceder, lo prometo. 12:39 minutos, 21 segundos, PM Fumei. Si es así, estás solo. No olvides usar una cuenta anónima para completar el trato con tu compañero de clase. Será más difícil demostrar que enviaste los puntos si él intenta hacer algo sospechoso con la información después del hecho. Uf. Mi cabeza se inclinó hacia un lado mientras miraba la cantidad increíble de puntos que se mostraban en mi pantalla. Aunque no sabía qué podía hacer Koen-Hee-kun con los detalles de la transacción, decidí escuchar el consejo de Fumei, ya que él había asistido a esta escuela durante mucho más tiempo que yo. Con el corazón apesadumbrado, le envié un mensaje para reunirnos. Cuanto antes se haga todo esto, mejor. Mis amigos me dijeron que me fuera a los camarotes y me tumbara un rato en cuanto pudiéramos subir al barco. Aunque yo no quería, no me dejaron otra opción. Kanzaki-kun también pensó que tal vez había ingerido una pequeña cantidad de bayas venenosas y me dijo que debería visitar al médico si estaba empeorando. Un empleado de unos 30 años y aspecto amable me detuvo cuando subí al crucero. Me entregó mi teléfono y el collar que Ayano Kouji-kun me había regalado por mi cumpleaños. Mi mirada parecía haber traicionado mi anhelo, ya que el hombre me observaba con una expresión amable, aunque algo apenada. Es difícil, ¿no? Tener un amor no correspondido. ¿Eh? ¿Qué? 2 orbes temblorosos se reflejaron en las gafas del hombre. Lo siento, no quise asustarte. Es solo que sé cómo estos sentimientos pueden corroerte y quería ofrecerte mi consuelo. Según tu expresión, supongo que ya está comprometido.
Levanté mis manos y las sacudí en señal de negación. No te sientas mal, por favor. Solo me sorprendió. Sin embargo, tu suposición es correcta. Estos sentimientos son bastante nuevos para mí, por lo que es muy difícil en este momento, pero mis amigos se mantienen firmes a mi lado siempre que los necesito. Una sonrisa brillante se dibujó en su rostro, similar a la que adornó el mío cuando recibí el collar después de esta horrible semana. Ese hombre, a pesar de no conocerme, se dio cuenta de que yo estaba sufriendo, de que estaba luchando con estas emociones no resueltas que se acumulaban, se juntaban en un bulto negro y fangoso que se atascaba en mi garganta y se negaba a moverse. Parecen buenas personas, así que por favor cuídenlos. Me alejé después de ese puñetazo en el estómago, casi derramando otra lágrima mientras agarraba el colgante de la ola y lo empujaba contra mi pecho. Él no podía saber cuánto me dolieron esas palabras después de lo que les había hecho a mis compañeros. Sentí como si un trozo gigante de carne fuera arrancado de mi piel desnuda cada vez que los miraba a los ojos, como si mi corazón se aplastara en 1000 pedazos, cuando preguntaban por mi salud y se preocupaban por mi bienestar. No tardé mucho en llegar a mi habitación. Mi cuerpo se desplomó hacia adelante exhausto mientras me sumergía en el peluche que había traído. Sostuve el animal de peluche como reemplazo de la persona que realmente quería abrazar mientras mis ojos llorosos y cansados se cerraban. Cubrí el peluche, oculté mis sentimientos de él y de los demás, no quería lidiar con todo esto por más tiempo. ¿Pensaría mal de mí por lo que había hecho? El teléfono en mi bolsillo vibró 2 veces. No le habría prestado atención debido a mi estado actual, pero me sorprendió y me intrigó el patrón. Una de las vibraciones me informó que había recibido un mensaje, mientras que la siguiente me alertó de que se había realizado una transacción. En términos simples, alguien me había recompensado con puntos. Mis dedos tocaron la pantalla, desbloqueando el dispositivo. 12:32 minutos, 35 segundos, PM Anónimo, aprecio lo que hiciste por Kiyotaka. Anónimo te ha enviado 1.000.000 de puntos privados. Una risa abatida escapó de mis labios mientras estudiaba la ficha debajo del mensaje. Una vez más, caí en la trampa de Matsushita-san e hice exactamente lo que ella quería. El envenenamiento de Chihiro-chan no fue un accidente como supusimos, sino un movimiento calculado para que yo investigara cómo se enfermó. Durante este examen, me habría dado cuenta de que Ayano Kouji-kun debía haber sido el objetivo. Todo según su plan. ¿Pero por qué me ayudaba ahora? ¿Fue esto una amenaza? ¿Otro plan? Ella sabía exactamente cómo actuaría en cada intersección que surgiera durante el examen y utilizó este conocimiento a su favor. Incluso su trato con Kouenji-kun podría haber sido solo una farsa para confundirme a mí y al resto de la clase B. Este 1.000.000 de puntos confirmó que me había engañado sobre su razón para contactarme el 6º día, ya que Matsushita-san habría tenido suficientes puntos para comprar la seguridad de Ayano Kouji-kun. Me acorralaron, pero ¿para qué? ¿Solo para ver hasta dónde llegaría? Mi cabeza se hundió más profundamente en el animal de peluche mientras respiraba profundamente. Su aroma imaginario invadió mis fosas nasales, igual que antes de que partiéramos del barco hacía 7 días. Todavía era imposible, más aún ahora, después de que había pasado una semana, pero podría haber jurado que su olor permanecía en cada fibra de la que estaba hecho este adorable panda. Solo quería abrazarlo otra vez, ¿era demasiado pedir? Mi teléfono sonó por primera vez después de aproximadamente una semana. ¿Me había perdido este sonido? ¿Y las conversaciones que siguieron? Pensé en esto por un momento mientras el tono de llamada bailaba por la habitación. Si lo tomaba en cuenta, no había deseado tanto esas llamadas. Habían sido bastante aburridas, de hecho, pero la persona que me había llamado no tenía la culpa de esas circunstancias desafortunadas. ¿Cómo has estado, Masumi-san? El caballo blanco que había colocado en F7 capturó al negro, dando jaque mate al rey en el proceso, resolviendo así mi problema diario de ajedrez. El problema de hoy se había derivado de una partida entre Garry Kasparov y Vasily Ivanchuk del campeonato de la URSS en 1988, una partida brillante en verdad. La clase A fue pisoteada un poco más fuerte de lo esperado. Oh, Dios mío, tomé mi bastón y caminé hacia el armario donde había dejado otro juego de ajedrez, todavía empaquetado, que había comprado a principios de este año, con la esperanza de que alguien pudiera entretenerme. Mi paso se sentía mucho más ligero y rápido que antes, mientras caminaba hacia mi mesa de noche con renovado entusiasmo. El suave abrazo de la cama era relajante, aunque desconocido, mientras mi corazón comenzaba a latir un poco más rápido.
Desempaqué la tabla y abrí la bolsa de polietileno con las piezas, como un niño que espera con ansias su primer regalo. Hasta ahora, el año había sido decepcionante, desalentador incluso, pero eso parecía haber cambiado ahora. Para Masumi, contarme algo tan emocionante, solo había una persona que podría haber aumentado aún más mi euforía actual. Mi estado de ánimo se desvaneció cuando recordé el día en que floreció mi amor por el ajedrez. Un solo muchacho, un simple niño, jugaba 4 partidas simultáneamente y hacía jaque mate a estos supuestos grandes maestros uno tras otro. Cada uno de sus movimientos estaba diseñado, entrelazado con pensamientos intrincados antes de ejecutarlos, similar a los de sus oponentes. Este falso genio despertó algo en mi interior y estableció un profundo afecto entre él y yo. La aspiración de alcanzar la victoria. Por favor, dime qué pasó. Estoy todo oídos. Bueno, primero Ryuen engañó a Katsuragi para que le pagara una cuota mensual a todos los estudiantes de la clase A. No sé cuánto acordaron, pero lo averiguaré pronto. Aparte de esto, Hashimoto y yo también hicimos un contrato con él para un pago único, tal como pediste. Comencé a montar el tablero con las piezas blancas y negras. ¿Había logrado el bebé dragón ser más astuto que todos? Katsuragi era un hombre cuidadoso, pero debió haber pasado por alto algunas lagunas bastante importantes si su compañero podía apuñalarlo por la espalda con tanta facilidad. Ichinose y la clase B no presentarían ningún problema ya que eran demasiado pacifistas por naturaleza. Por lo que había visto y oído de ellos hasta ahora, buscarían la reconciliación antes de intentar dañar a sus enemigos. La clase D fue una mezcla de cosas buenas y malas. Por un lado, estaba la expulsión en abril, apenas una semana después de que comenzaran las clases. Ya me había dado por vencido con ellos cuando la noticia llegó a nuestra clase, ya que solo unos idiotas serían tan capaces de sabotearse a tal grado. Sin embargo, habían repelido el ataque de Ryuen con gran éxito, lo que fue una gran sorpresa. Sin ayuda externa, no deberían haber sobrevivido a esta ofensiva, por lo que supuse que habían recibido orientación de alguien. La clase B no era parte de esta ecuación debido a su estilo gentil y Katsuragi era una persona débil que no presionaría por expulsiones, por lo que él y su facción tampoco deberían haberlos ayudado. Esto dejó solo a los de segundo y tercer año. ¿Pero tendrían algún motivo para interferir con las clases bajas? Fufuzu. Era de esperar que alguien como él jugara en ambos bandos si la situación lo permitía. Sin embargo, es una pena que le hayas pagado. Esta inversión parece haber sido en vano, según tus palabras anteriores. Nos enteramos de su acuerdo demasiado tarde, ya que Katsuragi mantuvo la mayor parte de la información con sus seguidores de confianza y a nosotros nos dejó en la oscuridad. Hashimoto y yo decidimos que este gasto estaría bien, así que corre por nuestra cuenta. No hay razón para que te eches la culpa, Masumi-san. Te di rienda suelta ya que estaba atado debido a mi enfermedad. Hiciste lo mejor que pudiste en tu situación, estoy seguro. ¿Qué pasa con las clases B y D? ¿Cómo les fue? Se tomaron de las manos, el tono y el timbre de su voz cambiaron. Sonaba vacilante e insegura, lo que no podía deberse a Ichinose y su alegre banda de ositos de goma, sino a la otra clase que había mencionado en mi oración anterior. Debieron haber hecho algo que superó todas las expectativas. ¿Qué pasó? Nos han aplastado tanto que ya ni siquiera tiene gracia. La clase A y la C quedaron en último lugar con 0 puntos cada una. La clase B acabó en segundo lugar con un total de 315 puntos mientras que la clase D. Ella mencionó que era malo, pero esto era increíble. La estupidez de Katsuragi fue incluso peor de lo que esperaba. Que jugaran con él hasta ese punto no era nada menos que vergonzoso para un estudiante de élite de la clase A. Si hubiera sabido de antemano que era tan incompetente, entonces no les habría dicho que lo sabotearan. Señorita Masumi. Clase D. Terminaron con 787 puntos. La sonrisa en mi cara se ensanchó. Espléndido. A pesar de mis dudas, había alguien con quien jugar en esta escuela. No me importaba si mi oponente era de primer, segundo o tercer año, siempre y cuando pudiera tener una competencia emocionante. Mi querido amigo Katsuragi estaba acabado, incluso sin mi interferencia, lo que significaba que podía tomar mi lugar legítimo como líder y concentrarme en la clase de una vez que regresaran. Fufufufufu, ¿te sientes bien? Sí, Masumi-san. Gracias por preocuparte por mi bienestar. Bueno, en realidad no estoy, la única razón por la que la clase B no fue aniquilada fue porque se unieron a la clase D durante el examen.
Quienquiera que tomara las decisiones sabía que Ichino-san no sería una amenaza para ellos, por lo que ella y su séquito fueron elegidos como compañeros. Quiero una lista de todos los estudiantes de esta clase, así como el nombre de la persona que los dirigió. Teniendo en cuenta los resultados actuales, tuve que conseguir algunas victorias para aumentar nuestra ventaja. Ryuen y sus delincuentes quedaron en último lugar con 220 puntos, ya que fueron superados por el nuevo y sorprendente total de 880 de la clase D. Seguíamos en el primer puesto con 1037 puntos, pero la clase B logró acercarse a nosotros con un total de 1024, debido a la derrota de Katsuragi. De esta alineación actual, la clase D era la más peligrosa. Mientras estaba ocupada con los cálculos y los preparativos para el futuro, Masumi llamó a Hashimoto, quien tomó una foto de una especie de lista de clases que habían recibido de los miembros del personal. Segundos después, mi teléfono vibró contra mi oído, informándome de un mensaje entrante. Puse el dispositivo en altavoz y revisé el archivo en cuestión. Hashimoto acaba de enviar la lista. La que lidera la clase es una chica llamada Matsushita Chiaki, pero recibió la ayuda de Kushida Kikyo y Hirata Yosuke. También está su novio, que es físicamente muy talentoso, pero parece tener debilidades en el aspecto académico. Aparte de él, hay un chico extraño llamado Kouenji. Su voz se desvaneció en la oscuridad cuando descubrí un nombre determinado en la lista. El débil y rítmico golpeteo en mi pecho cesó cuando el bastón se me escapó de la mano y rodó unos centímetros sobre la alfombra. Estudié, observé y escruté ese nombre para asegurarme de que no estaba alucinando, pero por más que abrí y cerré los párpados, no se desvaneció. Mi corazón, ese frágil músculo de mi pecho, comenzó a rugir como una tormenta mientras caía de nuevo en la cama. Los recuerdos de mi infancia inundaron mi mente. De regreso a cierto lugar, a cierto chico. Fu. H.I.M. La voz preocupada de Hashimoto resonó en el altavoz mientras mis dedos temblorosos acariciaban las letras que formaban su nombre. Seguí riéndome, entusiasmado por la información que acababa de obtener. Mi pecho comenzó a apretarse, mis músculos parecieron temblar y se formó una sonrisa en mis labios mientras mis ojos se concentraban en esas dos palabras. 19 de julio de 2018. Él estaba aquí. De alguna manera, había llegado a esta escuela. Por alguna razón desconocida, lo habían ubicado en la clase de mi padre. Debía saberlo, pero no me había dicho que nosotros, él y yo, éramos estudiantes de primer año y deambulábamos por los mismos pasillos todos los días. Podía verlo de nuevo, después de todos esos años, hablar con él por primera vez. Y entonces aniquilaría el falso genio, esa supuesta obra maestra. El novio. ¿Puedo saber su nombre? Soy Ayano Koujiki Yotaka, Hime. Oye Hashimoto, retírate ya. No sabían que un monstruo dormitaba entre ellos. Ninguno de ellos se dio cuenta de que el único superviviente de la llamada cuarta generación demoníaca se había ocultado, camuflado su presencia como la de una simple oveja. Pero no se detuvo allí. Había encontrado una novia, tal vez incluso amigos y compañeros. Este no era el Ayano Koujiki Yotaka que había visto en aquel entonces. Él estaba cambiando. Quedaba por ver si evolucionaba o retrocedía. Odio que la misma persona me joda dos veces. Ryuen-san, por favor compórtate apropiadamente. TCH, déjalo estar. Shiina-san seguro que es una buena persona, ¿sí? Mi habitación, que debería haber estado vacía para mi conversación con Shiina, se convirtió en un jardín de infantes cuando ella trajo a estos idiotas con ella. Albert estaba bien porque de todos modos no hablaba, pero Ibuki e Ishizaki podían ser muy irritantes con su comportamiento agresivo y sus preguntas estúpidas. Señorita. Sí, Ryuen-san. La chica de cabello plateado inclinó la cabeza hacia un lado antes de que una sonrisa perpleja se extendiera por su rostro. Me miró a los ojos con anticipación, preguntándose qué estaba a punto de decir mientras el aroma fresco de su té de cebada inundaba la habitación. A diferencia de sus compañeros de clase, ella no mostró el más mínimo miedo ya que me consideraba un ser humano normal, imperturbable ante la violencia y el desprecio por el bienestar de las personas que había demostrado desde que comenzó el año. Ella no toleraba mi comportamiento y nunca se abstuvo de decirme lo que pensaba. Si consideraba que mis acciones y prácticas eran crueles y las desaprobaba, se quejaba, llegando incluso a mirarme con esos ojos violetas de cachorrito. Buen trabajo ahí atrás. Muchas gracias. Su expresión se transformó en un haz de luz brillante, casi deslumbrante, mientras juntaba las manos.
Shiina tomó su té humeante y sopló dentro, creando pequeñas ondas circulares que viajaban hacia el borde de la taza en intervalos específicos. No podía culparla por nada de lo que pasó mientras yo no estaba, ya que había logrado su objetivo, que ya había demostrado ser útil. Puede que no hayamos ganado ningún punto debido al movimiento inesperado de la clase D al final, pero la guerra no se ganó hasta que concluyó la última batalla. Solo estábamos calentando. ¿Y qué pasa conmigo, eh? Cállate, mío. La cagaste. Vete a la mierda. No hice nada, cabrón. Albert tomó la taza de té de Shiina y la levantó justo a tiempo antes de que el pie de Ibuki chocara contra la mesa. Ella se subió al estrado y se dirigió hacia mí, resoplando como un animal pequeño y enojado, mientras Albert colocaba la taza de nuevo en la mesa para que su compañera de clase la disfrutara. Gracias, Albert-san. Y deja de llamarme así. ¿Sí? ¿Qué quieres decir, mío? Maldito pedazo de mierda. Me lanzó una potente patada que mi gigantesco guardaespaldas bloqueó con su mano no dominante. A pesar de la fuerza que había puesto en su ataque, él no se inmutó. La chica de pelo cerúleo bajó la pierna y volvió a hacer un berrinche. Maldita sea, Albert. ¿Por qué estás protegiendo a ese gilipollas, eh? Se merece una puta paliza. No lastimes al jefe. Él es el jefe. Kukuku, escúchalo, mío. Ella gruñó y se sentó de nuevo con un tos antes de que su rostro furioso se calmara cuando Shiina comenzó a acariciarle la cabeza. Albert se sentó de nuevo mientras Ishizaki abría una lata de refresco y miraba la situación confundido. La verdad es que no entiendo nada. ¿Para qué estamos aquí? Tan tonto como siempre, la clase D es el enemigo que tenemos que aplastar. No sé qué puede hacer esta chica Arisu, pero ni siquiera puede caminar sin apoyo, así que no debería ser demasiado problemática. En el peor de los casos, le daré una patada a su bastón y la dejaré ahogarse en un charco, Kukuku. Mientras ella y Katsuragi se mantengan ocupadas, su importancia es menos que secundaria. Onami y su grupo de doncellas de las flores nunca serán una amenaza ya que su clase implosionará eventualmente. Todo lo construido sobre la amistad se derrumbaría bajo presión. Shiina negó con la cabeza y colocó la taza sobre el platillo. Lo que Ryuen-san estaba tratando de decir es que tenemos que ser extremadamente cuidadosos cuando tratamos con la clase D, mientras que las otras clases son de importancia secundaria y terciaria, respectivamente. Albert-san, por favor ayuda a Sakayanagi-san si realmente quiere ahogarla en un charco. Supongo que esta fue una de sus bromas de mal gusto, pero no puedo estar seguro con él. ¿Sí? Shiina había cambiado de idioma a mitad de camino, lo que tomó por sorpresa tanto a Ishizaki como a Ibuki. Esta última debió haber logrado entender algunas palabras, al menos, mientras que la primera se rascó la cabeza y se sentó derrotada, incapaz de entender lo que se estaba diciendo. Comencemos nuestra discusión con Matsushita-san, la líder de la clase. Ella se mostró bastante competente por sí sola, pero no sé hasta qué punto debido a la ayuda que pudo haber recibido de fuentes externas. Las únicas complicaciones con las que se topó mientras manejaba su clase fueron las raras ocasiones en que su novio estaba en problemas. Chiaki no había envenenado a su amado, lo que demostraba que tenía algo más bajo la manga. El comportamiento ilógico que Shiina observó durante todo el examen confirmó que tenía sentimientos por este chico, por lo que dudaba que fuera su plan el haberlo puesto en peligro para comprobar si todavía estaba en la isla. Kukuku, qué adorable. Las emociones eran tan fáciles de explotar. Si jugaba con ese Ayanokouji algo para llamar su atención, me mordería el anzuelo. Según Shiina, perdió la calma varias veces cuando se trataba de él, lo que podría aprovechar en los próximos exámenes. Juntos, formaban un buen equipo con su cerebro y su fuerza, una pena que su enemigo fuera alguien que tenía ambas cosas. Aparte de sus habilidades físicas superiores a la media, parece carecer de inteligencia en general, similar a la del pelirrojo que intentaste engañar en junio. Era mucho más tranquilo que este último, pero también más ingenuo, rivalizando con Ichino-san y su clase. Esto podría haber sido un efecto secundario de su amistad, en caso de que sea fácil de influenciar. Sí, ese tipo es un idiota. No dejaba de intentar convencer a su novia de que me dejara en su grupo. Quiero decir, yo no hice nada, pero ¿cómo puede alguien que no pertenezca a la clase B ser tan estúpido? Dios, ese tipo es tan frustrante. ¿No estás feliz de que él haya sido amable contigo, mío? Que te jodan, Ryuen. Ella no se había dado cuenta de que la envié al campamento de la clase B para molestarla.
Sabía cómo reaccionaba Ibuki a la amabilidad y se habría puesto furiosa entre esos mojigatos que querían ser amables con todos. Debió haberse sentido aún más frustrada una vez que se unieron a la clase D por culpa de Hirata y Kikyou. Lo que hubiera dado por ver esto. Eso me recuerda, ¿quién es el siguiente? Hirata Yosuke y Kushida Kikyou, ellos. Shiina se detuvo un momento antes de darse cuenta. Ryuen-san, ¿me estás haciendo repetir sus nombres a propósito porque sabes que soy mala recordándolos? Tú sabes mejor que yo quiénes son las personas importantes en su clase. La chica hizo pucheros y levantó las manos como una pequeña maestra que regaña a un estudiante que se había metido con su material educativo. Ibuki e Ishizaki se miraron, confundidos por su repentina acusación, ya que ninguno de ellos me veía con buenos ojos debido a mi comportamiento anterior. Kukuku, no tengo idea de qué estás hablando. Mi compañera de clase suspiró y meneó la cabeza. De todos modos, esos dos parecen ser excelentes en las interacciones sociales. Nosotros, aburrido. Siguiente. Otra exhalación profunda siguió a mis palabras. Kouenjiro Kusuke, él es un misterio. Por lo que pude ver, es muy inteligente y físicamente más capaz que cualquiera de nuestras dos clases. No quiero que te pelees con él porque podría hacerte daño, Ryuen-san. Oye, no puedes esperar que un chico se pierda tanta diversión. Al regresar a mi habitación, recibí una invitación para ver una obra de teatro más tarde esa noche. Acepté y pregunté si debía arreglarme un poco, pero la señora no respondió, lo que debió significar no te molestes o algo por el estilo. Nuestra cita era a las 6, así que tenía tiempo más que suficiente para mi compromiso anterior. Mis compañeros de clase se relajaron en la terraza, jugaron en el centro de juegos, nadaron en la piscina gigante, comieron comidas grandiosas o bebieron sus merecidas bebidas heladas, mientras disfrutaban y experimentaban sus vacaciones de ensueño después de esta horrible semana de exámenes que tuvieron que soportar. A pesar de uno o dos contratiempos, se habían comportado bien, como deben hacer las buenas piezas. Orikita me invitó a cenar para demostrarme su gratitud por el tiempo que había pasado con ella en la isla mientras esperaba a mi invitado. Acordamos encontrarnos poco después de su sugerencia inicial, ya que estaría ocupado con la obra de teatro por un rato. Dos suaves golpes resonaron en la cabina. Me levanté de la cama y me acerqué antes de abrirle la puerta a la chica en cuestión. Kikyou me miró con una sonrisa radiante y entró tranquilamente en la habitación. Mi curiosa compañera de clase saltaba de un lado a otro, preguntándose si estábamos a salvo allí. Esta fue la primera vez que ella lo visitó, ya que se sintió extrañada por Kouenji. Ella se dio la vuelta y me inspeccionó de arriba a abajo. No voy a mentir. Te queda muy bien. Pero no es algo que usarías habitualmente, eres aburrida, por falta de una palabra mejor. Matsushita eligió este atuendo para ti, ¿no? Tienen una cita después de esto. Nos reuniremos, pero solo tengo que darle algo. Ya veo. ¿Dónde están tus compañeros de cuarto? Yukimura está en la biblioteca, Hirata salió con Karuizawa y Kouenji está nadando en la piscina. Al parecer, estaba bastante desanimado porque el personal no le permitió nadar en el océano. Me acerqué a la cocina y abrí el frigorífico para ver qué refrescos teníamos. Siéntate o recuéstate, lo que prefieras. ¿Quieres algo de beber o comer? No, gracias, estoy bien. Ya me harté del bar. La linda e indefensa belleza de cabello beige sacudió la cabeza y se sentó en mi colchón, que debió reconocer por la bolsa que sobresalía de debajo de la cama. Kikyou debería estar agradecida de que yo no fuera como Ike, quien habría hecho todo lo posible por intimar con ella en una situación así. Entonces, ¿qué diablos pasó en esa isla? Su curiosidad después de una cantidad tan demencial de puntos estaba justificada. Supuse que estaría interesada y no me importó contarle ciertas cosas que habían sucedido. Como trabajaba para mí, se merecía que le contara algunos detalles sobre el examen, lo que no solo le daría seguridad de mis habilidades, sino que también eliminaría algunas dudas que pudiera haber albergado. ¿Por dónde quieres que empiece? El principio, por favor. Bueno, todo empezó antes de embarcar, porque sabía que se llevaría a cabo algún tipo de examen especial. La escuela no nos regalaría unas vacaciones de ensueño sin condiciones. Dicho esto, no sabía nada sobre el contenido del examen, por lo que comencé a sospechar en cuanto noté que estábamos poniendo rumbo a la isla que divisé en el horizonte. Mi mano operó el grifo de agua mientras comenzaba mi larga explicación. La tetera pronto se llenó, por lo que la coloqué en la estufa cercana. Como esto llevaría un rato, tuve tiempo de sobra para preparar y beber un poco de té.
Kikyo también podría cambiar de opinión, ya que era más fácil digerir toda esta información mientras bebía una bebida tan deliciosa. ¿Sabías eso con mucha antelación? ¿Estás bromeando? No fui el único que supuso que algo no iba bien. Cuando el anuncio sonó en la nave, simplemente confirmó sus sospechas. Chiaki sabía con certeza que algo estaba a punto de suceder y lo mismo debería haber sido el caso de Ichinose, Kanzaki, Kouenji, Ryuen y Katsuragi, como mínimo. La niña apoyó la cabeza y me miró sorprendida. Entonces, ¿esos 6 también sabían que algo andaba mal? ¿Cómo? Solo puedo suponer que todos tenían sus dudas, debido a la forma en que está estructurada esta escuela. Si lo piensas por un segundo, es casi imposible hacerse cargo de otra clase de mayor rango con solo exámenes parciales y de fin de año. Tenía que haber alguna otra forma de ganar grandes cantidades de puntos, o al menos nivelar el campo de juego con multiplicadores u otras ventajas. Los 7 asumimos que algo sucedería, pero nadie podía estar seguro de qué exactamente. Kikyo se arrastró hasta la cama y se acostó sobre mi almohada mientras yo ponía las bolsitas de té en el agua que estaba hirviendo. Me di vuelta y ella me lanzó una mirada tierna y juguetona mientras se acurrucaba en mi manta. Tiene sentido si lo piensas. Si no hubiera estado tan ocupado con lo que cierta persona me había hecho durante los últimos meses, tal vez lo habría descubierto yo mismo. No dudé de que Kikyo se hubiera dado cuenta de lo que tramaba la escuela si alguien le hubiera dado una pista para que comenzara a pensar en ello. Era bastante inteligente, diferente de la mayoría de nuestros compañeros de clase. Mientras desembarcábamos, recibí un mensaje de un número anónimo. Tomé mi teléfono y revisé el historial de mensajes antes de acercarme y mostrarle el contenido. Eran instrucciones claras sobre qué camino tomar para todos los puntos que había detectado cuando el barco dio la vuelta a la isla. El remitente incluso proporcionó un mapa esbozado para visualización que no se alejaba demasiado de la realidad. Ella leyó los textos y asintió con la cabeza en señal de comprensión. Esta era la persona del consejo estudiantil de la que me hablaste, ¿verdad? Sí. Esa era la ruta exacta que yo había trazado. El remitente tenía que haber estado al tanto de mis habilidades físicas, que había ocultado previamente, o no me habría enviado el mensaje. Aparte de mí, no había nadie más usando su teléfono en la clase D, y los otros estudiantes ya habían desembarcado. Esto significaba que el remitente debía haber sido un profesor o un estudiante de segundo o tercer año. Espera, ¿un profesor? Kikyo me miró fijamente, incapaz de creer mis palabras. Ya en mayo confirmé que los profesores ayudarían a los estudiantes hasta cierto punto porque tenían que ganar si su clase lograba establecerse en un puesto superior. Oshinomiya lo confirmó una vez más, cuando impidió que Ichino se abandonara el barco con el collar que le había regalado. ¿Por qué la detuvo? Porque Oshinomiya se dio cuenta de que le mentí y quería advertir a su valiosa pero crédula líder. Usó el colgante como excusa para hablar con ella y pensó que yo debía haber sido quien le había dado el collar, ya que ninguno de los estudiantes reaccionó de ninguna manera cuando ella preguntó por el enamoramiento de Ichinose. Esta hipótesis se verificó varias veces en la isla, ya que a Yamada, Shiranami y algunos otros se les había permitido quedarse con sus accesorios. Me acerqué al armario de la pared y lo abrí para ver si teníamos algún tentempié por ahí. Los primeros productos comestibles que mis 2 ojos vieron fueron nueces, que no irían muy bien con el té. Busqué hasta que encontré un paquete de galletas que se ajustaba a mis necesidades. Eso significa que ya descartaste a esa sádica perra de profesora porque está trabajando contigo, ¿verdad? O al menos, estás cooperando hasta cierto punto que es favorable para ambos, que es como redujiste la persona misteriosa al consejo estudiantil. ¿Ya averiguaste quiénes son? Tengo una idea bastante clara, ya que Chiaki logró pagar su deuda con Kouenji, pero primero lo primero. Abrí otro armario, saqué un plato y preparé las galletas para que las disfrutáramos. Durante mi primer viaje por el bosque, dejé el papel que habías arrancado del manual en el lugar más cercano a la posición de la clase B. Nuestros otros 2 oponentes estaban considerando la cueva, ya que era la opción más estratégica debido a su ubicación. Ambos llegaron a la conclusión de que Ichino se ocuparía, como máximo, 1 o 2 lugares, por lo que no les importaba dejarle los que estaban cerca del barco, que serían molestos de mantener durante 7 días. Analizar a personas que apenas conoces hasta ese punto es terrible. Una risa seca escapó de sus labios fruncidos mientras yo buscaba 2 tazas y cerraba el armario. Esa nota era para el trato que querías que hiciéramos, ¿verdad? Correcto.
Había plantado esta semilla justo antes de los exámenes parciales, cuando le envié a Ichinos los viejos exámenes por mensaje anónimo. No hacía falta ser un genio para darse cuenta de que la clase D tenía acceso a las viejas soluciones después de que se anunciaran los resultados. Para alguien con conexiones, era fácil determinar si alguna otra clase sabía de ellos. Espera. Entiendo que esto generó algún tipo de confianza entre ella y la cuenta anónima, incluso si ella no se había dado cuenta de que eras tú. Pero ¿cómo diablos planeaste hasta ese punto? Los exámenes parciales fueron hace meses. En aquel entonces, no estaba seguro de cómo usaría esta conexión, pero sabía que sería útil en algún momento. Ichino se tenía dificultades para ver el panorama completo cuando me involucraba debido a sus sentimientos, por lo que confiaba en que aceptaría los términos que no fueran desfavorables para ellos. Volví a la tetera y saqué las bolsitas de té del agua antes de tirarlas a la basura. Una vez más, miré a mi invitada y me pregunté si había reconsiderado su decisión anterior. Habiendo cambiado de opinión sobre la bebida, asintió. Si ella supiera lo jodido que estás debajo de tu fachada, entonces no querría pasar más tiempo contigo del necesario. Diablos, incluso tu maldita novia no sería una excepción a esta regla. Recibir palabras tan crueles habría perturbado, tal vez entristecido, a cualquier persona normal. Pero nada había cambiado para mí, porque era consciente de lo horrible que podía ser en determinadas circunstancias. Kikyo había probado una pequeña muestra de mi oscuridad y se había perdido en el abismo que yo llamaba mi hogar. No la culparía por estos pensamientos. ¿Alguien está celoso? Callarse la boca. Ella apartó la mirada y ocultó su rostro detrás de una de las almohadas. Después de dejar la nota, oculté varios lugares hasta que llegó la hora estimada para observar la cueva. Según mis cálculos, 2 estudiantes de la clase A aparecieron para ocupar la caverna poco después de que yo llegara a mi posición. Así que redujeron el número de líderes a 2 personas en unos pocos minutos. Su boca se abrió con incredulidad. No. Ella lo cerró de nuevo y exhaló aliviada. Baiko era su líder, ya que Katsuragi tenía la tarjeta en la mano cuando regresaron de la cueva. Debió haber esperado que alguien los estuviera observando y tomó la tarjeta de su compañero de clase para confundir a cualquiera que pudiera haber estado observando. El agradable aroma del té verde inundó la cabina mientras le servía una taza a Kikyo y a mí antes de dirigirme a la cama. Katsuragi no es tan estúpido como para cometer un error tan obvio, por eso lo descarté. Podrías haber empezado con eso. Parecía un completo idiota. ¿Por qué? Me gusta burlarme de ti. TCH. Cuanto más la miraba, más me recordaba a Ibuki. Ambas eran difíciles de tratar, pero en el fondo eran 2 chicas que querían ser tratadas con amabilidad y respeto a pesar de sus defectos. Tenían sus propias opiniones sobre este mundo y no se acobardaban mientras hacían lo que consideraban necesario para alcanzar sus metas. De todos modos, una vez que se fueron, era hora de causar algo de confusión. Tomó una de las tazas que había dejado en mi mesita de noche y sopló dentro. La torre en el centro de la isla tenía un lugar que era fácil de ocupar y aún más simple de ver desde lejos. Ahora que los estudiantes tenían tiempo suficiente para esparcirse por la isla, subí la escalera para revelarme. Los testigos pensarían que tomé el lugar en ese momento, o que me volví codiciosa y escalé la torre, ya que era el punto de observación perfecto para explorar la isla en busca de las máquinas restantes. ¿Realmente disfrutas jugando con la mente de la gente, no? Primero yo, luego Sakura, y Chinose y ahora esto, no me sorprendería que fueras la razón por la que lloró a mares el último día. Dios, eres tan jodidamente horrible. Contrariamente a sus duras palabras, disfrutaba de esta situación más de lo que admitía, al menos según la sonrisa que se formó en su rostro. La desgracia de Ichino se la deleitó hasta tal punto que una risa genuina se escapó de sus dulces labios. Esperé cerca de la cueva hasta que apareciste y me unté un poco de tierra para enfatizar la apariencia de agotamiento. Esto, junto con las acciones de Chiaki contra la clase C, la solidificó como alguien que podía ser implacable, lo cual fue importante en sus siguientes negociaciones con los chicos y chicas. Te diste cuenta de que surgirían problemas, ya que las chicas exigirían una estancia cómoda. Si hubiéramos querido ahorrar puntos, los chicos habrían tenido que sufrir, lo que habría provocado discusiones. El miedo y el respeto que se ganaron las acciones de Matsushita les impidieron comprar artículos a sus espaldas. Esto, junto con el trato que habías preparado entre Ichinose y nosotros, fortalecería aún más su posición, ¿verdad?
Kikyo tomó un pequeño sorbo de té fresco y colocó la taza en su lugar. Mi proceso de pensamiento en este caso no era difícil de deducir para una experta en relaciones humanas como ella. Tenía muchos amigos en nuestra clase y atesoraba aún más secretos, por lo que sabría mejor que nadie cómo reaccionaría cada persona en una situación así. Bingo. Realmente no haces nada innecesario, ¿verdad? Durante ese tiempo, le conté a Chiaki sobre el mensaje que había recibido. Ella solo confirmó lo mínimo, pero fue una buena idea mantenerme en la oscuridad. Después de todo, solo se puede confiar en los muertos para guardar secretos. Espera un momento. ¿Por qué me cuentas todo esto entonces? Ella se encogió y chocó contra la pared detrás de ella. ¿Querías saberlo, no? Incliné la cabeza mientras una leve sonrisa emergió en mis labios. Deja de sonreír como un tonto. Esto no tiene gracia. Ella agarró una de las almohadas de mi colchón y la arrojó hacia el extremo inferior de la cama, donde yo estaba sentada. El suave cojín se estrelló contra mi cara antes de deslizarse hacia abajo y caer en mi regazo. Kikyo podía ser extrañamente adorable a veces. La conversación con Ichino se transcurrió como se esperaba. Nos ofreció el trato sincero y amable que le había indicado porque creía en un intercambio positivo para todos. Sus sentimientos hacia mí se hicieron más evidentes durante ese tiempo, lo que influyó en sus pensamientos y decisiones futuras. Kanzaki estuvo de acuerdo, ya que no solo ganarían una cantidad decente de puntos, sino que también profundizarían nuestra relación para futuros exámenes que podrían requerir confianza y trabajo en equipo. Kikyo se enojaba cada vez que hablaba de Ichinose y de su afecto hacia mí. Todavía estaba enojada con ella por todo el incidente de ella tenía un rango superior al tuyo que yo había planeado para analizar cómo operaba, pero dudaba que enterrara su rencor incluso si le decía que las posiciones que yo había ideado eran mentiras. Los pechos de Ichinose en realidad eran más grandes, y ella lo sabía. Aunque Chiaki vio esto como un acuerdo beneficioso, estaba preparada para conseguir uno mejor. Cuando lo intentó, Ichinose respondió con una amenaza propia, lo que le dio una falsa sensación de seguridad debido a la reacción de sorpresa de Chiaki. Sintiendo remordimiento por su actuación, nos dio un pequeño aumento de puntos para aliviar su culpa. Había esperado que ganáramos más puntos de los especificados en consideración a las acciones que Ichinose tomaría. Ella pensó que nos estábamos ayudando mutuamente mientras yo explotaba su propia naturaleza en su contra. Ninguno de nuestros compañeros de escuela se dio cuenta de que estaban siendo manipulados mientras actuaban de acuerdo con mi guión. Joder, qué manera tan ingenua de pensar. Es repugnante. Ella robó la almohada que me había arrojado y la abrazó. Chiaki estaba preocupada porque mi estatus de líder quedara expuesto, pero le aseguré que ese era el plan de la persona misteriosa. Esto era una mentira, por supuesto, ya que él no podía saber acerca de las reglas. Ella creyó en mis afirmaciones a pesar de estas contradicciones, lo que me reafirmó en mi conclusión anterior. Y el envenenamiento nunca ocurrió debido al trato con Kouenji, ¿verdad? Correcto. El contenido es un detalle innecesario, pero lo importante es que se quedó en la isla, ya que necesitaba un chivo expiatorio para el gran final. Este plan se desarrolló aún más cuando me di cuenta de que podía causar algún daño a la persona detrás de Chiaki. Kikyo se frotó los lados de la frente con una expresión de dolor. Espera, ¿usaste a Kouenji? Pensé que esto era imposible. Una vaga sonrisa apareció en mi cara. Cuando Shinohara empezó a hablar mal de Orikita, me dio la oportunidad de señalarla como la villana. Era una medida que había tomado para prepararme para los acontecimientos futuros, ya que su situación podría resultar útil algún día. Como Ichinose, ¿no? Está bien, lo entiendo. Ella tomó una de las galletas y comenzó a comer. Se escucharon crujidos en la sala cuando mencioné mi encuentro con los estudiantes de la clase C en mi primera reocupación y el hecho de que me aseguré de hacer mímica de idiota durante ese tiempo. Renovar el lugar justo frente a ellos habría causado aún más confusión en sus filas. Ryuen había intentado meterse con nosotros una vez y recibió una gran respuesta, por lo que se habría dado cuenta de que Chiaki debía tener algo bajo la manga. Fue lo suficientemente astuto como para haber visto el vacío legal en las reglas y habría asumido que este era su plan hasta mi sorpresa al final. Los dejé solos, notando que alguien importante había escuchado nuestro intercambio. Oms. Shiina y Yori. La reina de la clase C. Las dos esferas de Kikyo temblaron de incredulidad. ¿Qué? No hay forma de que ella esté interesada en todo esto.
Ella había informado que esta interesante chica de cabello plateado no estaba involucrada en la competencia, por lo que no podía creer que le hubiera asignado una posición tan importante. A pesar de sus mejores esfuerzos, cometió un error en su análisis de Sheena, lo que la convirtió en la reina perfecta para alguien como Ryuen. Y él también lo sabía. Tienes razón. Ella no está obsesionada con llegar a la clase A como otras, pero es una chica amable que quiere proteger a sus compañeros a toda costa. Esta fue la razón número 1 de su interferencia. La segunda razón es, bueno, ¿alguna vez te has molestado en preguntar qué lee durante su tiempo en la biblioteca? ¿Novelas de misterio? No. No me gustan mucho esas cosas, así que, mi compañera de clase desvió la mirada, como si esto le avergonzara. Exactamente. Sheena quería desentrañar un misterio. Le encanta la emoción, no saber pero tratar de averiguar qué va a pasar y quién hizo qué durante cada escena. ¿No fue extraño que desaparecieran 3 de sus compañeros de clase? ¿No estaría aún más intrigada una vez que le contaras sobre el video? Su disposición a participar en la competencia surgió de estas simples razones. Quería descubrir la verdad antes de que el autor revelara sus planes a la audiencia. Espera, ¿la viste también? ¿Desde cuándo? Antes de las elecciones intermedias, Dios, no puedo creerte. Su cuerpo se dejó caer hacia atrás sobre la segunda almohada mientras abrazaba la primera. Kikyo me miró mientras yo tomaba un sorbo de mi té antes de que ella se estirara hacia la mesita de noche para agarrarse a la suya. Una sonrisa se dibujó en su rostro mientras imitaba mis acciones y se volvía a acostar. Todo depende del entorno. Si sabes cómo actúa la gente cuando se enfrenta a determinados escenarios, entonces puedes empezar cada encuentro en una posición favorable, incluso sin preparación. Por ejemplo, ¿qué haría alguien como Ryuen cuando no tuviera forma de defenderse? Quizás explotar a alguien más para su beneficio. Espera, clase A. Ryuen Kakeru siempre elegiría la confrontación. Si esto fuera imposible, optaría por la siguiente mejor opción. Ya eran vulnerables a sus payasadas debido a la grieta en su interior. Sheena e Ibuki fueron enviadas a nuestros campamentos para reunir información, lo que confirmé cuando revisé la clase B. Dormir en su campamento para acortar la distancia no fue necesario, pero me permitió ayudarlos a darse cuenta de que Chiaki les había mentido. Durante mi estancia, también descubrí al líder de la clase B. No fue difícil, ya que había pasado casi 4 meses con ellos. Conocía los principios básicos de su comportamiento y cómo actuaban y hablaban cuando estaban estresados u ocultaban algo. Shiranami Chihiro era incluso más fácil de interpretar que el resto, porque ya se había sentido incómoda con Ichinose antes, cuando esta última rechazó su confesión. Su conducta esta vez fue similar, delatando su importancia. Entonces, tanto Ichinose como Kanzaki determinaron que Matsushita los había traicionado debido a tus preparativos, ¿verdad? Los llevaste a esta conclusión, sabiendo muy bien que no informarían a sus compañeros de clase, ya que la percibían como una amenaza peligrosa que podría actuar de manera impredecible una vez que se enterara de su conocimiento. Tomé otro sorbo de té y continué con mi explicación. Sí. A partir de ese momento, eran enemigos. Ichino se confió en mis palabras y comenzó a dudar de todo lo que hacía Chiaki. Podía darles información que nunca llegaría a sus oídos, enfrentándolos entre sí. El líder de la clase B no era alguien que tomara acciones agresivas, por eso todo salió a la perfección. Ryuen hizo lo mismo en menor escala entre las dos facciones de la clase A. ¿Estás dejando que la chica que te gusta y tu novia peleen entre sí? No pude evitar notar la enorme sonrisa que apareció en sus labios cuando empezó a comprender mis pasos a lo largo de este examen. Le encantaba la idea de que ambas niñas habían estado jugando mientras ella guardaba uno de los mayores secretos de todo el año, lo que la hacía aún más feliz. Mis respuestas detalladas le aseguraron a Kikyo la confianza que deposité en ella. Ichino se ideó el plan de unirse a nosotros, lo que les permitió vigilar a Chiaki, quien, según su conocimiento, estaba planeando algo contra ellos, mientras que ellos podían asegurarse de que a Ibuki le resultara más difícil descubrir a su líder. Ahora que Sheena sabía sobre el video, informaría a Ryuen y buscarían a la persona que podría haberlos tendido una trampa durante el juicio. Bien, hasta ahora todo bien. Aunque me cuesta entender algunas cosas que hiciste, poco a poco lo entiendo. Pero, ¿qué diablos estaba haciendo la clase a todo el tiempo? Ryuen reaccionó a tus movimientos colocando espías, tomando algunas medidas tras bambalinas y formando un trato con él, ¿verdad? Ichinose también se dio cuenta de que la traicionaron y respondió con su propio plan en mente.
¿Qué diablos hizo Katsuragi? No podía correr ningún riesgo ni actuar con agresividad de ninguna forma después de que su plan inicial hubiera fracasado, por lo que optó por una estrategia defensiva. Era mejor dejar esta isla con 270 puntos en lugar de intentar algo porque no se había dado cuenta de que Yaiko ya había sido revelado como su líder. Así que así fue como perdieron todos sus puntos al final. Ella agarró otra galleta mientras asentía con la cabeza en señal de comprensión. Con mis explicaciones como marco básico, ella empezó a entender cómo las otras clases maniobraban para llegar a su inevitable perdición, ya que todo lo que hacían estaba dentro de mis expectativas. Su cuerpo se estremeció por un momento, ya que debió recordar las cosas que le había hecho y cómo ella siempre había bailado a mi son. Sí. Después de que la clase C dejó la isla, visitamos su lugar y notamos huellas que se alejaban de su campamento. Me deshice de estas huellas durante mi carrera nocturna, por eso tanto Ichinose como Kanzaki pensaron que alguien, concretamente Ryuen, permaneció en la isla. Ellos asumirían que él era el líder, ¿no? ¿Pero cómo te ayudó eso? Esperé después de que Ichinose y los demás se fueran, ya que todavía tenía algo de tiempo y noté que había estudiantes de la clase A en el lugar. Las huellas fueron una distracción para ambos. Solo lo hice más creíble de lo que Ryuen podría haberlo hecho solo. Los compañeros de confianza de Katsuragi habrían revisado la ubicación nuevamente, al igual que Ichinose. Le habrían informado sobre este cambio repentino, y él concluyó que Ryuen debió haberlos traicionado. El liderazgo de la clase B también estaba confundido y ocupado con la búsqueda de alguien que no estaba en la isla. Esto me habría dado algo de margen en caso de que tuviera que tomar acciones arriesgadas que no estuvieran tan bien ocultas, lo que nunca entró en juego. ¿Y qué pasó con Yamada? ¿Por qué estaba con nosotros? Kikyo vació su té y tomó otro sorbo de mi taza. Si me lo hubiera pedido, podría haberle servido otra copa, pero parecía que estaba demasiado ocupada con la explicación y me robó la mía. Se acomodó un mechón de pelo detrás de la oreja y se sentó con las piernas cruzadas frente a mí. Yamada se unió a nosotros para cuidar de Shina, en caso de que algo saliera mal. También debió haber recibido la tarea de deshacerse de la tarjeta de líder después de que Ryuen se retirara, ya que tanto ella como Ibuki estuvieron con nosotros todo el tiempo. Entonces, ¿Ryuen realmente fue el primer líder? Era un verdadero tirano y no le habría confiado esto a nadie más, pero sus planes habían cambiado debido a mis movimientos. Tenía que depositar su fe en alguien, y Shina, su reina, era la persona más confiable ahora que participaba en la competencia. Una vez que los tres llegaron a nuestro campamento, llegó el momento de su actuación. Imitando a Ibuki para Orikita, una sonrisa apareció en mis labios mientras asentí. Kikyo nunca estuvo en peligro, ya que había robado la ropa interior durante el día y la había colocado en mi bolso mientras todos estaban ocupados con sus tareas. Por la noche, salió y rebuscó en su propio equipaje hasta que estuvo segura de que Orikita la había notado. Sus alturas eran bastante similares, Ibuki medía 1,59 metros y Kikyo alrededor de 1,55. Unos cuantos calcetines y pinzas para arreglar su peinado fueron suficientes para crear la ilusión de que alguien que se parecía a Ibuki había robado las bragas de Karuizawa durante la noche, a pesar de que ya habían desaparecido durante medio día. Esto provocó una reacción en cadena que condenó tanto a Ibuki como a Shinohara. Pero ¿y si se hubiera levantado? ¿O si hubiera visto eso? ¿Tus pechos son demasiado voluptuosos para ser los de Ibuki? Sí, maldita sea. Una vez más, la almohada voló en mi dirección. Nunca haría algo de lo que no estoy 100% seguro. Eres demasiado importante para ponerte en peligro. Entonces, ¿por qué exactamente toqué a Ibuki en mitad de la noche? Referencia futura. Incliné la cabeza y examiné su cuerpo. Sé serio por una vez, Shina se habría dado cuenta de que Ibuki no tenía motivos para robar la ropa interior y habría concluido que se trataba de una estratagema de Chiaki o de la persona misteriosa para peinar el bosque en busca de Ryuen. Para colmo, podría separarla de Ibuki y Albert, dos gallinas sin cabeza que no tienen a nadie a quien escuchar. ¿Y ese accidente tuyo? ¿Fue parte de tu trato con Kouenji? Sí. Le dije que podría ganar puntos fácilmente mostrando sus habilidades físicas una vez durante el examen para asegurarle a Chiaki que sería una apuesta segura para llevarme. Ella no tendría suficiente dinero para pagarle, así que estaba obligada a regatear. Kouenji no cedió, así que ella trataría de conseguir un mejor trato incluyendo las identidades de los líderes de la clase.
Él estuvo de acuerdo, ya que yo ya le había proporcionado los nombres con antelación. Esto no solo dañaría los fondos de la persona misteriosa, sino que también pondría a Kouenji en la mira de Ryuen y Shina, que estaban buscando al autor intelectual. ¿Pero no habría previsto esto venir? Sí, lo hubiera hecho, pero no fue una trampa. Aceptó seguir mis instrucciones durante este examen porque perdió una apuesta contra mí. Su pronunciado narcisismo lo llevó a creer que era mejor que todos en esta escuela, ya que nadie en su pasado se había acercado siquiera a sus capacidades. Confiaba en sus talentos, sin saber que alguien a su alrededor era superior. Espera. ¿Perdió una apuesta? A Kikyo le costaba creer que Kouenji, que podía leer en frío a cualquiera en esta escuela y poseía uno de los físicos más impresionantes de nuestro año, hubiera sufrido una derrota en algo tan benigno como una simple apuesta entre dos personas. Pero no había nada extraño en ello. Él podría haber sido capaz de leerme como un libro, pero yo era el compositor del volumen que él intentaba descifrar. No le permití saber algo que no debía y le presenté la información que quería que tuviera en bandeja de plata. Debido a su pérdida, él respetó mis habilidades. Lo humillé, lo cual fue un hecho sin precedentes en su vida, llena de éxitos y triunfos sobre otras personas. Gracias a mí, había descubierto un defecto, una imperfección en su existencia perfecta que podía mejorar. Kouenji y yo estábamos a mano. Mi reina ya sabía cómo se desarrollaría el final del examen, ya que le había informado a Hirata que escuchó la conversación con Ichinose y que Kouenji había decidido ayudarme. Ambos, y los otros estudiantes importantes de nuestras clases, lo miraron con sorpresa durante el anuncio, por lo que Shina y Ryuen asumieron falsamente que él era el benefactor invisible de la clase D. Bueno, ¿qué pasó con Ichinose? Ella investigó el envenenamiento que habíamos causado y concluyó que Chiaki quería deshacerse de mí para conseguir los puntos. Este sentimiento se vio reforzado por el accidente anterior y el robo de ropa interior. Después, hice que Kouenji se acercara a ella con una propuesta para protegerme a mí y a mi bienestar, si ella entregaba 1.000.000 de puntos privados. ¿De dónde sacó esa cantidad tan grande? Ichino se juega el papel de tesorería para su clase. ¿Cuándo? Si dices que antes de las elecciones intermedias, te estrangularé. Fue después, durante el incidente de Sudou. Un suspiro exasperado escapó de sus labios mientras sacudía la cabeza. Kikyo se dio cuenta de lo que había obligado a Ichinose a hacer, ya que comprendió cómo operaba el idiota ingenuo de la clase B, sin consultar a sus compañeros de clase, gastó sus puntos y decidió salvarme a mí, alguien que no estaba directamente afiliado a ellos. Probablemente ellos hubieran accedido a proporcionarme esos puntos para ayudarme, pero ella no los había solicitado y realizó la transacción a espaldas de todos. Esta decisión la destruyó y también podrían hacerlo las consecuencias de sus acciones. Todo porque quería ver hasta dónde llegaría por mí. Esas pobres chicas, no tienen ni puta idea. Kikyo se tumbó en la almohada que estaba sobre mi regazo y me miró a los ojos. Sus ojos carmesí brillaron mientras sus labios comenzaban a moverse. Entonces, ¿quién era nuestro líder designado? No perdimos ningún punto, así que no pudiste haber sido tú, ¿verdad? Saqué la tarjeta que tenía grabado a Yanokouji Yotaka. Nadie se atrevió a denunciarme. La clase estaba jugando a la defensiva y Katsuragi asumió que aún recibirían al menos 270 puntos. Ryuen le había advertido sobre mí para obtener una ventaja, así que decidió tener cuidado por si acaso. La clase C también sabía que teníamos algo bajo la manga después del repentino retiro de Shiranami. Estaban contentos de recibir al menos 50 puntos porque asumieron que nadie conocía a su líder. Espera, ¿eso es todo? Eso es todo. Una risa fuerte y sentida resonó en la cabina mientras ella se sostenía el estómago. Semejante situación habría sido difícil de aceptar para cualquiera, ya que todo el plan se habría desmoronado si tan solo uno de ellos actuara fuera de lugar. Sin embargo, ya estaba decidido que ninguno de ellos se daría cuenta de mí y de las trampas que había preparado. Solo un lunático se atrevería a jugar al póker con una cantidad tan absurda de puntos. Podrían haber luchado todo lo que hubieran querido. No había manera de vencerme. Kikyo se calmó y siguió observando mis ojos dorados mientras sus dedos acariciaban mi mejilla hasta que su palma agarró mi cabeza. Su latido se hizo audible mientras me atraía hacia ella con un movimiento suave, pero vacilante. ¿Qué estás haciendo? A pesar de mi pregunta no opuse ninguna resistencia. Se quedó callada unos momentos, antes de que sus ojos brillaran con una luz peculiar mientras yo volvía a observar mi reflejo en sus esferas carmesí.
Sus irises se movían rápidamente de un lado a otro, escudriñando mi rostro mientras sus dedos rozaban mi piel. Mi compañera de clase se mordió el labio y me acercó más. Soy tu reina, ¿verdad? Nuestras narices se tocaron. Solo un poco más y ella habría continuado más allá de su último intento, más allá del punto de no retorno. Ella sabía que no había vuelta atrás una vez que me besó, pero estaba segura de mi confianza en ella ahora que le había descrito mis planes. Si él se comprometió conmigo, entonces tal vez yo también podría. Esos pensamientos debieron invadir su mente. Si es usted. Entonces serviré a mi rey. Kikyo me acercó más mientras la respuesta a mi pregunta anterior se desvanecía entre los sonidos de su explosivo latido. Su suave voz permaneció en la habitación mientras su cálido aliento con aroma a té rozaba mi nariz momentos antes de que se deslizaran uno junto al otro. Con cada milímetro que pasaba, se volvía más audaz y se convencía de que yo quería lo mismo que ella. Nuestros labios se encontraron por primera vez, con sabor a té verde y galletas. Después de mi excursión con Kikyo, salí de nuestra habitación alrededor de las 6 de la tarde. Puede que haya llegado tarde, pero mi cita comprendería que había estado indispuesto durante un rato. Mi reina me había explicado todo lo que había sucedido después de que terminé mi explicación, lo que abrió algunas posibilidades nuevas e interesantes para el futuro. Hirata, que había sido el tema de esta conversación, regresó a nuestra habitación alrededor de las 4 y jugó a las cartas con nosotros mientras disfrutábamos del resto del té juntos. Fue relajante pasar tiempo con él, y mi heroico sacrificio por nuestra clase nos había acercado aún más. Porque se vio reflejado en mis acciones. Mi chaqueta azul claro ondeaba al compás de la suave brisa marina que soplaba sobre la Esperanza. Uno de los cuidadores me recibió con una sonrisa amable mientras caminaba hacia el escenario al aire libre, iluminado por el sol poniente. Ya había predicho que la obra no tendría muchos asistentes, ya que no era el tipo de entretenimiento que interesaría a los estudiantes de secundaria, pero me sorprendió ver a una sola persona. Sae se sentó en la quinta fila en el primer asiento del lado derecho. Me sentí aliviada al ver que llevaba su habitual y provocativo atuendo de negocios. De lo contrario, me habría sentido mal por no haberme puesto algo más ajustado. Su atuendo lucía fantástico, como siempre, pero no pude evitar preguntarme cuánto más atractiva estaría con un vestido de noche. Uno rojo quizás, o un vestido morado escotado y con la espalda abierta. Algo que revelaba sus delgadas piernas. ¿Puedo sentarme? Mi querida maestra me miró con expresión despreocupada antes de que un leve ceño fruncido adornara su rostro, por lo demás terso y encantador, debido a mi falta de etiqueta. Su problema no era mi atuendo, sino las manos que había metido en los bolsillos de mis pantalones cortos. Ella retrajo sus piernas y me hizo algo de espacio para poder pasar. La obra teatral que se estaba presentando no era nada innovador ni novedoso, sino un mito griego que ya había leído antes. Supuse que ella también conocía la historia, ya que parecía interesada en los clásicos. También debía haber visto la obra antes, ya que su atención se había centrado en mí. Quizás quería decirme algo con su elección. El tiempo pasó mientras estábamos sentados en silencio. Pasaron 10, 20, 30 minutos mientras la actuación continuaba en el escenario, pero ninguno de los dos emitía un sonido. Si hubiera sabido que le tomaría tanto tiempo abrir la boca, le habría dicho a Orikita que nos viéramos mañana. Gracias. Estas dos palabras escaparon de sus encantadores labios. El tono de Sae difería de su habitual disposición severa, a veces incluso sádica. No se había girado para mirarme, a pesar de su interés, pero pude ver sus ojos brillantes, que exudaban esperanza en un mañana mejor. 3 años. Este era el tiempo que había esperado que en su próxima clase apareciera una persona especial que pudiera ayudarla. No hice nada que merezca tu agradecimiento. Una leve sonrisa apareció en su atractivo rostro. Ninguno de los dos habló del trato que habíamos cerrado en mayo. Ella me había agradecido por algo más que le había regalado, pero no había necesidad de esas cortesías. Ambos lo entendíamos, no hacía falta que habláramos más. El señor Da, y el señor Kita. Metió la mano en el bolsillo de la chaqueta antes de sacar la píldora que le había pedido. Mi instructora favorita miró el paquete de anticonceptivos de emergencia y me lo entregó sin hacer preguntas ni hacer comentarios preocupados sobre el peligro que nuestras relaciones sexuales podrían haber acarreado para ella y para nosotros. Después de todo, no era la primera vez. Chiaki podría haber estado preocupada por la posibilidad de concebir, pero sus temores eran infundados.
Yo había seguido su ciclo y le había dado una pastilla en la isla cuando apostamos a quién podía terminar el cuenco con vallas más rápido. Sae me había dado la primera junto con las bolsas de vinilo, así que solo tuve que meterla en una fruta adecuada que mi novia tuvo que tragar sin masticar. ¿Puedo preguntarte algo? Ella estaba bastante indecisa, lo cual no era propio de la Sae a la que me había acostumbrado. Era de esperarse este cambio de trato después de que ella viera de primera mano lo que yo podía hacer por ella. Desafortunadamente, este comportamiento no encajaba con mi encantadora profesora, ya que no quería que perdiera su encanto solo para ganarse mi favor. La prefería así y creía que ella también se daría cuenta. La razón de su vacilación fue la naturaleza de su pregunta. ¿Tienes curiosidad de por qué no te pedí condones, verdad? Ella asintió en silencio mientras mantenía los ojos bien abiertos ante la obra. Sae era la única que sabía que mi intimidad sexual con Chiaki estaba planificada de antemano, ya que le había pedido los anticonceptivos de emergencia antes de partir hacia la isla. No sabía cómo resultaría el examen, pero la preparación fue clave. Gracias a esta prueba, no tuve dificultades para seguir mi plan inicial. ¿Por qué arriesgarse a un embarazo si no es necesario? Las recompensas superaron con creces los riesgos. Ahora que había considerado el tal vez, nunca olvidaría esta fantasía. Su imaginación ya se había desbocado mientras pensaba en cómo podríamos comunicarles la noticia a nuestros padres, sus reacciones y sus preocupaciones sobre la reacción negativa de la escuela cuando se enteraran. Había fantaseado con un pequeño Kiyotaka, o un pequeño Chiaki, lo que aumentó su interés en mí y en esta relación. Ella ya te ama. ¿Qué más puedes ganar? Eso no es de tu incumbencia. Nos quedamos en silencio mientras ambos mirábamos el escenario, siguiendo la magnífica actuación de Dédalo, que consiguió crear unas alas con ramas de mimbre que conectó con cera. Enseñó a Ícaro, su hijo, a volar y le advirtió que se mantuviera alejado del sol, ya que el calor derretiría la cera que había utilizado para las alas. Sae estaba preocupada ahora porque le negué más información sobre mis planes. Tanto ella como yo recordamos nuestro encuentro del 1 de mayo, cuando se reveló el sistema S. Recordamos cómo ella quería amenazarme, venderme a Orikita, lo que podría haber causado ciertas aversiones hacia su persona. En aquel entonces ella no sabía lo capaz que era yo. Ahora estaba preocupada por mi apego a la clase B. Las dudas en ella crecieron con el tiempo, ya que no podía estar segura de si la traicionaría en el futuro. Sus sospechas se profundizaron aún más desde que me aseguré de que Ichinose y su clase salieran del examen con la mayor cantidad posible para mantener su relevancia en la carrera por los puntos hasta la cima. Mi querida maestra no expresó ninguna de estas aprensiones, ya que no podía revelar sus inseguridades frente a alguien cuyas intenciones eran desconocidas, una persona que sabía lo que le dolía, lo que deseaba. Llevaba su máscara como una corona, esperando que nadie viera la verdad. Qué hermosa estaría con lágrimas corriendo por su rostro. Dime, ¿cómo se siente ser el profesor titular de la clase C? La leve sonrisa en su rostro se intensificó cuando me miró. Pregúntame de nuevo cuando sea el profesor titular de la clase A. ¿Por qué debería preguntarte cómo se siente ser el instructor de la clase C cuando estás a cargo de la clase A? Incliné la cabeza hacia un lado con la expresión más desconcertada que pude conseguir. Una risa dulce se escapó de sus labios antes de volver a centrarse en el escenario. Los intérpretes que encarnaron a Dédalo e Ícaro se elevaron hacia el cielo mientras escapaban del laberinto que se extendía debajo. Padre e hijo desafiaron las leyes de la naturaleza y vencieron a la gravedad. Su descendencia, joven y demasiado entusiasta, se dejó llevar por la libertad que le había proporcionado su escape. Él ascendió más alto que cualquier otro mortal. Hasta que sus alas comenzaron a arder. ¿Querías pasar desapercibido, no? ¿Por qué destacaste esta vez? Chiaki es la líder de la clase, al menos en lo que respecta a todos los demás. Si su novio fue inútil durante un momento tan importante, se preguntarían por qué y empezarían a curiosear. Aunque me había invitado a salir sin saber nada sobre mis habilidades, no podía estar segura de que los demás lo creyeran. En lugar de destacar por hacer muy poco, demostré lo suficiente para ser similar al nivel físico de Sudou, con más resistencia pero con claras debilidades académicas y de inteligencia en general. Adopté una postura ingenua durante mi estancia en la isla para demostrar que era una persona amable, alguien por quien una chica como Chiaki podría haberse sentido atraída.
Mi físico ya había sido examinado una vez, en la piscina, porque me di cuenta demasiado tarde de que mis músculos desarrollados podían ser anormales, al igual que necesité algo de tiempo para darme cuenta de que, aparentemente, era atractivo. En abril, no me había dado cuenta de mi popularidad entre las chicas, con la que podría haber maximizado mis ventajas desde el principio. Según ese hombre, todas las demás instituciones aparte de la Sala Blanca eran una pérdida de tiempo. Pero fue un tonto al pensar así. No podía negar que había ganado mucho durante mi estancia en ese lugar, pero las emociones entumecidas y las lagunas en mi comportamiento eran difíciles de complementar y corregir, incluso ahora, después de haber huido. En la habitación blanca, todos eran iguales. No importaba si eras guapo o feo, si eras un chico o una chica. La eliminación era el único futuro para los sujetos que no rindieron. En el mundo real, tuve beneficios porque alcancé ciertos estándares. Mi estética por sí sola me otorgaba ciertas ventajas que alguien como que no tenía. Ese hombre no se había dado cuenta de que mi crecimiento se estancó en la habitación blanca. El telón de esta obra estaba a punto de cerrarse, lo que era el momento perfecto para salir del lugar. Me disculpé y pasé junto a mi maestra de aula mientras ella estiraba el brazo y me detenía en el lugar. Sostenía algo en la palma de la mano que no dejaba de crujir debido a la presión que ejercía sobre el objeto. Acepté la basura y suspiré. Eso no es algo que un profesor debería darle a su alumno. Podrías tirarlos a la basura al salir. Sae se echó hacia atrás y se cruzó de brazos mientras yo asentía. Mis pies me llevaron más allá de las filas vacías, sobre el vestíbulo o alfombrado de la entrada y fuera de la puerta hasta que las voces del teatro desaparecieron debido a la distancia entre mí y los artistas. Caminé hasta el cubo de basura a mi derecha y miré el paquete con 7 cigarrillos sin usar que me había dado. Los tiré a la basura y le envié un mensaje de texto a Chiaki para que se reuniera conmigo. El encuentro con Chiaki duró poco. Ella sabía que iba a salir con una amiga y no quería entrometerse demasiado. Mi novia estaba preparada y había traído una botella de agua con gas, medio vacía o llena, para acompañar el anticonceptivo. Nos separamos mientras ella caminaba de regreso a su habitación, mientras yo caminaba hacia un establecimiento bastante elegante en el 3er piso. El barco era gigantesco, nada que hubiera visto antes. Las medidas de su largo, ancho e incluso la altura lo convertían en uno de los barcos más grandes de Japón, tal vez del mundo. El restaurante al que me había invitado era el más caro que teníamos disponible. Orikita ya estaba esperando cuando llegué. Miré mi teléfono, que marcaba la hora actual. Las 6:57, 3 minutos antes de la hora acordada. Debido al prolongado silencio de Sae, había llegado con bastante acierto, de lo contrario habría llegado unos 10 minutos antes. Muy a mi pesar, había practicado en vano la frase "no esperé mucho". Según mis investigaciones, era costumbre que los chicos llegaran antes que las chicas y las esperaran. Al parecer, también se les permitía llegar tarde porque era gracioso que se disculparan, pero no entendí ese sentimiento. Solo indicaba desorganización, y la excusa de que le tomó tanto tiempo encontrar algo que ponerse era, en el mejor de los casos, lamentable. Mis experiencias personales también fueron diferentes, ya que Chiaki solía ser la primera en aparecer cuando no nos encontrábamos frente a nuestras habitaciones. Siempre decía que ella también acababa de llegar, pero Karuizawa me enseñó que esa era una frase que debía aprender, comprender e interiorizar, ya que era uno de los llamados 10 mandamientos en las citas. Investigué sobre ellos, pero no encontré nada, así que supuse que eran su propia creación. A pesar de mi interés, todavía no había encontrado el momento adecuado para preguntarle sobre los otros 9, pero tenía pensado ampliar mi horizonte cuando surgiera la oportunidad. Te ves mucho mejor. Gracias por decirme que me veía horrible antes. Un leve ceño fruncido apareció en su atractivo rostro, que era bastante encantador bajo la luz adecuada. Tú tampoco te ves mal, para ser Ayano Kouji-kun, claro está. Le habría costado mucho felicitarme una vez. Por lo que ella sabía, podría haberme vestido así para ella, pero aún así ocultó su elogio con un insulto. Bueno, puede que yo haya hecho lo mismo, así que supongo que debería perdonarla esta vez. ¿Vamos adentro? Seguro. Los dos nos apartamos de la barandilla y caminamos hacia la entrada, uno al lado del otro. Extendí la mano hacia el picaporte y tiré para despejar el espacio para mi encantadora compañía. Ella arqueó las cejas sorprendida, pero recuperó el paso y entró al restaurante con un gesto de agradecimiento y una inclinación de cabeza informal.
No éramos los únicos estudiantes que visitábamos este lugar, ya que también pude ver a algunos compañeros de otras clases. 4 de los clientes eran de la clase A, mientras que reconocí 3 caras conocidas en la parte de atrás, donde Himeno y 2 de sus amigas disfrutaban de su comida. Me miraron mientras nos dirigíamos a la recepción, y los saludé con un pequeño gesto de la mano. Los 3 estudiantes de la clase B me devolvieron el amable gesto antes de dedicarse a cenar. Este era uno de los 3 restaurantes de clase alta del crucero. No estaría fuera de lugar que una de las comidas costara tanto como el salario mínimo de cualquier trabajador de oficina normal, ya que no solo la comida, sino también el servicio, el interior y la ubicación eran de primera categoría. Mesa para 2. El camarero hizo una reverencia amable después de su breve conversación con Orikita y nos condujo a una mesa libre frente a la ventana. Era un lugar bastante romántico, con una variedad de velas encendidas y todo el jardín, lo que me sorprendió un poco. La vista exterior era extraordinaria, pero era similar a las mesas desocupadas a nuestra izquierda y derecha. Tal vez tuvo una idea equivocada sobre nuestra relación. Mi compañía también estaba perpleja por el comportamiento del hombre y la mesa que nos dieron, que parecía una cita, ya que ninguno de nosotros llevaba nada demasiado elegante que nos revelara como pareja. Tampoco nos tomamos de la mano ni nos miramos fijamente, lo que el hombre podría haber malinterpretado. Ambos llegamos mal vestidos para semejante establecimiento, ya que no habíamos traído nada especial para este viaje, aparte de nuestra vestimenta informal y la amplia selección de ropa que pudimos comprar en el crucero. Nada de esto nos habría preparado para este lugar. Los estudiantes que nos rodeaban eran iguales que nosotros, vestidos con su habitual estilo informal, y me pregunté cómo habría aparecido alguien como Koenji. Su elección de vestuario no era más que un bañador, después de todo. Tampoco me dio la impresión de ser alguien a quien le importaran las reglas impuestas por el hombre, por lo que probablemente intentaría cenar con el cuerpo empapado mientras el personal limpiaba frenéticamente el suelo detrás de él. ¿Debería invitarlo a cenar solo para comprobarlo? Como podíamos disfrutar del placer de visitar un establecimiento de tan alta categoría sin la vestimenta adecuada, decidí que al menos podía comportarme como un caballero y tiré de la silla de Orikita hacia atrás para que fuera más cómoda. Una expresión de extrañeza apareció en su piel clara cuando la deslicé a una posición cómoda cuando se sentó. Gracias. Su confusión por sí sola valió la pena. El encargado trajo el menú mientras yo me sentaba en la silla blanda y ridículamente cómoda. Ambos le dimos las gracias, lo cual él reconoció con una rápida pero elegante reverencia y desapareció como un ninja. Miré por la ventana, intrigado por la vista. Orikita abrió la tarjeta y leyó las opciones disponibles. Pareces estar muy cómodo en este exquisito entorno, Ayano Kouji-kun. Había contado con el hecho de que podría ser capaz de tomarte por sorpresa como represalia por tu comportamiento en la isla. Supongo que tendré que esforzarme un poco más. Así que había un truco después de todo, aprendí etiqueta básica y cosas así mientras estudiaba en casa. La Sala Blanca se tomó estos asuntos en serio, ya que era importante que su producto funcionara y prosperara en cualquier entorno en el que pudieran encontrarse en su vida adulta. Esto era más teoría que verdad debido a la gran cantidad de desechos y la baja calidad de los sujetos superiores. Su leve asombro era imposible de refutar. Por favor, elige lo que quieras. Ella expresó este hecho como si me recompensara por mis servicios en la isla. Sin embargo, para ello tendría que pagar por esta cena, lo que era difícil porque la escuela proporcionaba las comidas, el catering y las bebidas de forma gratuita. De no haber sido así, solo unos pocos estudiantes podrían haber disfrutado de un establecimiento así. ¿Te das cuenta de que esto no nos costará ni un centavo, verdad? Mi vecina entrecerró los ojos con asombro. ¿Quién te lo dijo? Pensé que podría escabullirme y no sentirme en deuda. Vaya, esto es caer bajo, incluso para ti. Dejé de mirar el menú y miré a la chica con una expresión de decepción, casi de dolor. La escuela preparó varios anuncios antes de que nos fuéramos. ¿Lo recuerdas? Te subestimé, Ayano Kouji-kun. ¿Que tampoco pensaba ella en mí? Un profundo suspiro se escapó de mis labios mientras una sonrisa victoriosa apareció en los suyos. Su cambio de expresión era algo poco común, pero aún así no podía superar su belleza cuando sonreía de esa manera. Creí que podía considerarme afortunada de que estuviéramos juntas en el mismo asiento, a pesar de los ataques e insultos que tuve que soportar al principio de nuestra relación. Todo comienzo es difícil. Bromas aparte, gracias por cuidarme, Ayano Kouji-kun.
La retahíla de dulces palabras que salieron de su boca era sincera, llena de emociones que quería transmitir, pero no podía debido a su naturaleza inherente. Era una visión inusual, una sensación extraña pero cálida cuando se comportaba de esa manera. Me encontré hipnotizado por sus labios húmedos y brillantes y cautivado por esos ojos rojos ardientes que estaban enmarcados por su cabello color cuervo. Un leve y encantador rubor comenzó a adornar sus mejillas mientras seguía mirándola. No te preocupes. Somos amigos, ¿no? Un golpe sordo resonó en el interior de este establecimiento de primera clase antes de que una suave sensación de escozor se extendiera desde mi tobillo hasta mi pierna. ¿Por qué me pateaste? No me gusta mucho esta palabra. Tú lo sabes mejor que nadie, así que por favor considera mis circunstancias y deja de usar esta frase en mi presencia o para dirigirte a mi persona cuando hables con otra persona. Ella era mucho más estricta de lo habitual, lo que me confundió. La escena se volvió aún más extraña cuando ella chasqueó la lengua, molesta por sus propias palabras. Parecía que se había dado cuenta de que se comportaba de manera bastante antipática, lo que era una señal de que estaba tratando de mejorar. Si esto era una mejora general o solo giraba en torno a mí, estaba por verse. Mi pierna golpeó la suya, y ella respondió de la misma manera. ¿Estás segura de que quieres seguir con esto? Una sonrisa pícara apareció en mis labios mientras apoyaba mi cabeza en la palma de mi mano. Los otros invitados comenzaron a observarnos hace un minuto. Si continuamos, podrían pensar que estamos jugando con los pies. Sus movimientos cesaron mientras miraba alrededor de la habitación. El camarero que estaba detrás de mí observaba toda la situación con una sonrisa melancólica en el rostro, mientras que los compañeros de clase que había mencionado nos miraban con expresión curiosa, ya que los repetidos golpes habían llamado su atención. Algunos de los chicos de la clase A me miraron con enojo, aunque nunca nos habíamos conocido. Mi cita se avergonzó y se metió en el menú. Vaya, Oriquita es adorable, imité a mi vecina y eché un vistazo a los platos disponibles, ahora que la había molestado un poco. Algunos precios eran tan altos que no pude evitar jadear al ver la cantidad, que empeoraba aún más a medida que avanzábamos en la lista de platos disponibles. El plato más barato que se podía pedir costaba 50.000 yenes, lo que equivalía a unos $350. Todo el primer año habría sido una ruina si hubiéramos tenido que pagar durante este viaje. Ofrecían múltiples cursos Kaiseki, siendo el más barato a partir de 53.000 yenes y el más caro rondando los 97.000 yenes, lo que equivaldría a unos $680, más o menos. El hecho de que estudiantes como nosotros pudiéramos disfrutar de comidas tan caras demostraba lo mucho que el gobierno valoraba a esta escuela y a los graduados que producía cada año. Las vacaciones y el crucero ya eran más que impresionantes, pero el trato que nos dieron a los estudiantes de primer año fue la guinda del pastel. Dudaba que tuviéramos otra oportunidad así y, como la escuela estaba a la altura, decidí disfrutar y dejar que ellos se desangraran. Oriquita y yo parecíamos estar en la misma onda, ya que ambos pedimos el plato más caro que ofrecía este restaurante. El camarero se dio cuenta de que habíamos concluido nuestro proceso de selección antes de que cualquiera de los dos lo llamara y tomara nota de nuestro pedido antes de hacer una respetuosa reverencia y marcharse. Es la primera vez que como un plato así. ¿Y tú? A mí me pasó lo mismo, pero no pude evitarlo al saber que la escuela pagaría. Una sonrisa encantadora apareció en sus deliciosos labios. Miró el océano con una mirada optimista mientras yo no podía evitar maravillarme tanto por ella como por el reflejo que la luz proyectaba en la ventana. Mi compañera de clase era verdaderamente hermosa. No había razón para negar este sentimiento. Su elegancia, que rara vez exhibía, brillaba aún más radiante en un entorno tan refinado. Aunque no llevaba un elegante vestido de noche, encajaba en ese escenario, como si ese hubiera sido su papel desde el principio. Un vestido de color rosa habría realzado su figura esbelta y ágil, a la vez que enfatizaba sus ojos rojos. Ya era guapa, pero habría dejado a la mayoría de las chicas fuera de juego. ¿Qué? Oriquita se giró hacia mí, entrecerrando los ojos con sospecha. Nada, ¿qué hice? Tenía la sensación de que pensabas algo estúpido. ¿Eso otra vez? Hoy parecía haber sido uno de sus días de poder. Tuve bastante mala suerte de encontrarme con la psíquica Oriquita en una tarde tan agradable, pero aún así me alegré de haber aceptado su invitación, o mejor dicho, de que ella se hubiera acercado a mí. ¿Podría esto tener algo que ver con su periodo?
Quizás debería mantener un registro de estos estallidos extraterrestres, simplemente pensé que eras bastante hermosa. Su tez se tornó de un suave color carmesí después de que este cumplido salió de mi boca. Se aclaró la garganta y tomó un sorbo del aromático té que nos había servido el colega de nuestro camarero después de que pedimos nuestros platos. Gracias, pero no deberías halagarme a mí ni a ninguna otra chica, ya que podría ser malinterpretado por tu interlocutor. Entiendo tu elogio platónico, pero otras personas inferiores podrían confundirse ya que tienes novia. ¿Inferior, eh? Conocía esas reglas, pero habría sido una pena no mencionarlas. Solo le estoy diciendo a mi amiga que es hermosa. No veo nada malo en eso. Cuando vi a Sudoru en el vestuario por primera vez, también lo felicité por su físico bien desarrollado. No es como si hubiera querido decir algo con eso. No, lo sé, pero quiero decir, ¿podrías dejar de llamarme amigo, por favor? El cuerpo de Orikita se encogió aún más mientras intentaba escabullirse de una conversación que no podía manejar. Era tierno cómo intentaba volver a nuestro status quo anterior antes de compartir todos sus problemas en la isla. Mi vecina había sido vulnerable y me mostró una imagen de ella que debería haber sido solo suya. Dudaba que alguien aparte de su hermano la hubiera visto y escuchado en un estado tan indefenso. Solo estoy bromeando, compañero de asiento Chan. Eres lo peor. Sacudió la cabeza con exasperación mientras una sonrisa apareció en su rostro. Se acarició la mejilla y se apoyó en su suave palma. La próxima vez, lo pensaré 2 veces antes de invitarte. Sus mentiras necesitan algo de trabajo, eres tan malo. Puse ambas manos frente a mi corazón para mostrarle cuán profunda era la herida que había infligido a mi frágil espíritu. Orikita se rió entre dientes, escondiendo su boca detrás de sus manos o dedos. Agarró la taza con las 2 manos y sopló en el té humeante, lo que provocó una respuesta de rubor en su cuerpo. Mi compañera tomó unos sorbos, tratando de ocultar su expresión encantadora. El camarero regresó pronto con el primer plato, compuesto por aperitivos. Disfrutamos de nuestra comida y mantuvimos varias conversaciones durante nuestro tiempo libre. Algunas eran serias, ya que ella quería saber qué se había perdido en la isla, mientras que otras eran interesantes, ya que le conté lo resbaladizos que eran los peces y que había logrado atrapar uno con mis propias manos. Ella se rió y sonrió, lo que tranquilizó mi corazón. Los dos pasamos rápidamente de un tema a otro mientras bromeábamos y charlábamos, como siempre. Ninguno de los dos se aburrió ni se sintió incómodo ni por un segundo, ya que siempre encontrábamos temas que nos gustaban. Fue agradable pasar tiempo con ella cuando no me pegaba, y la calidez que irradiaba me recordó a mis amigos de la clase B. Podría acostumbrarme a esto, eso me recuerda. Me alegro de que te sientas mejor. Sí, yo también. Fue bastante incómodo y nauseabundo, así que espero que no vuelva a pasar algo así. Debí comer algo en mal estado cuando salimos uno de los días anteriores, así que me alegro de que al menos te hayas salvado. Sin ti, probablemente no habríamos obtenido esta puntuación tan alta. ¿Cómo está tu pierna? Mejor, aunque a veces me sigue doliendo cuando hago un movimiento en falso. El médico me ha dicho que debería tomarme las cosas con calma durante los próximos días para asegurarme de que el dolor no empeore. Por lo demás, estoy en plena forma. Ella me lanzó una sonrisa traviesa. Eso no debería ser demasiado difícil para ti. Me refiero a holgazanear. Dice la chica que estuvo enferma durante todo el examen. Eres tan malo. Ella imitó mi gesto anterior y cruzó sus delicadas manos frente a su frágil corazón. La expresión de dolor y consternación en su rostro era mucho más creíble que cualquier cosa que yo pudiera lograr en ese momento. Orikita me miró a los ojos, esperando mi reacción con la respiración contenida. ¿Debería pedirle consejos? Siempre pensé que eras un desastre en las interacciones sociales debido a tu descarada honestidad, pero al parecer mi pasado estaba terriblemente equivocado. Puedes ser bastante encantador si quieres. Es una pena que mantengas oculta esta faceta de ti mismo. Ella se cepilló el cabello con expresión orgullosa. Bueno, ya te dije que no tenía ningún interés en hacer amigos el primer día que nos conocimos. Es un hecho que sé cómo comportarme en ciertas ocasiones, ya que de lo contrario habría sido una decepción para mi familia. No quiero ni imaginar lo avergonzados que deben estar los padres de Ike-kun por haber criado a un pervertido así. Ese pobre tipo realmente merece un descanso, entonces, esta es una ocasión especial, ¿no? Mi burla fue recompensada con una patada en la espinilla.
Éramos las dos únicas personas que quedábamos en el restaurante cuando nos trajeron el noveno plato a la mesa. Como ya no había nadie más, esta situación parecía una cita romántica a la luz de la luna. La verdad es que fue una velada inolvidable. ¿Recuerdas cuántos eran? Miró la hora en su teléfono, preocupada de que cerraran y nos pidieran que nos fuéramos antes de terminar. Dudaba que un restaurante tan conocido nos echara sin más, sobre todo porque les pagaba la escuela, que estaba financiada por el gobierno. Tratar mal a un cliente así sería suicida. 10, entonces deberíamos estar bien. Horikita calculó cuánto tiempo necesitábamos para cada plato hasta ese momento y verificó si llegaríamos hasta la hora de cierre oficial del restaurante, que eran las 10 de la noche. Concluyendo sus cálculos, asintió y se dedicó a comer las frutas que teníamos frente a nosotros. El último plato fue té verde y dulces a juego. Pasamos el resto del tiempo charlando y riéndonos hasta que terminamos de comer. Ella estaba mucho más relajada ahora que los demás invitados se habían ido y me recompensó con más muestras de su encantadora risa. El camarero se acercó a nosotros y retiró la vajilla antes de preguntarnos si la comida estaba satisfactoria. Ninguno de nosotros podía quejarse, ya que cada plato había sido mejor que el anterior. La calidad de este plato valía cada yen, lo que no fue una sorpresa, pero aún así era necesario mencionarlo. Cada comida era agradable a la vista y sabía incluso mejor de lo esperado. Todo esto se vio acentuado por la impresionante vista. Fue una linda cena con un amigo, quiero decir, compañero de asiento Chan. Esperaba una merecida patada en la espinilla y me preparé para el impacto, pero no pasó nada. Mi mirada se desvió hacia ella con una leve sorpresa al notar la expresión incierta de Horikita. Se frotó los dedos, lo que delataba su nerviosismo, antes de respirar profundamente. Ya que somos amigas, puedes llamarme ese Suzune. Quiero decir, no es como si tuvieras que hacerlo ni nada. Es solo que, ya sabes, si tú quieres, entonces no me importaría, si eres tú, supongo. ¿Qué estaba pasando ahora mismo? A pesar de mis mejores esfuerzos por encontrar la cámara oculta dentro de este establecimiento, no encontré nada. No importaba cuánto retorciera y repitiera sus palabras en mi mente o repasara todos sus posibles significados, tenía problemas para lidiar con su dulce voz y no podía entender la adorable, casi cautivadora y tímida expresión de su rostro. Horikita estaba tan preocupada por abrirse que la mayoría de sus palabras eran difíciles, tal vez imposibles, de descifrar. Sin embargo, su tez pintaba una imagen clara sobre el hermoso lienzo que esta noche le brindaba. ¿Se trataba de otro sueño en el que ella me susurraba cosas dulces? ¿O estuvo bien estar de acuerdo? Si te parece bien, Suzune, también puedes llamarme Kiyotaka. Mordí la manzana agria, asumiendo que no había entendido mal, o peor aún, imaginado la conversación anterior. No habría sido la primera vez que Horikita, no, Suzune decía cosas extrañas en mis extrañas fantasías. Está bien entonces, Kiyotaka, con nuestra amistad ya oficialmente establecida, abandonamos el restaurante después de dar las gracias al personal que se había encargado de nuestro servicio. La acompañé hasta que llegamos al punto de nuestro viaje en el que tendríamos que separarnos. Podríamos haber continuado, por supuesto, pero tanto ella como yo sabíamos que esto habría sido un desvío para mí y que otros estudiantes podrían malinterpretarnos si nos veían juntos a esas horas de la noche. Supongo que ya es suficiente. Sí, entonces demos por terminado el día, Suzune. Hizo un puchero mientras una tez enojada, pero preciosa, de color carmesí se desarrollaba en su rostro, lo que nuevamente, por si no lo había mencionado todavía, era increíblemente lindo de ver. Sus ojos de color terciopelo comenzaron a temblar a medida que se frustraba cada vez más con mi falta de reacción. Está bien, revocaré tu derecho a llamarme así con efecto inmediato. Así no es como funciona esto, ¿verdad? Ladeé la cabeza, fingiendo confusión sobre algo que nadie había oído antes. Al menos no 5 minutos después de que habían llegado a tutearse. Buenas noches, Suzune. Una risita escapó de sus tentadores labios. Buenas noches, Kiyotaka, y una vez más, gracias por todo lo que hiciste por mí en la isla. Lo digo en serio. Tú eres un buen amigo y me alegro de haberme abierto contigo. Aunque sea un poco. No pude evitar sonreír después de escuchar sus amables y genuinas palabras. Mi compañera de clase notó ese cambio de expresión y celebró su victoria con una expresión orgullosa que decía, «Ja, te atrapé». Se dio la vuelta y se alejó caminando con grandes zancadas decididas.
Un leve tono rosado apareció en sus mejillas mientras mis ojos seguían su espalda alejándose. Pero Suzune, yo fui la razón por la que fuiste inútil en este examen. Tu actitud despectiva impedía que te utilizaran adecuadamente, por eso necesitabas educación. Te considerabas inútil, miserable y patético por diseño debido al pesticida diluido que había mezclado en tu comida durante nuestra última cena. Así es, Suzune. Tú misma te hiciste esto. Si hubierais escuchado y cumplido, nada de esto habría sucedido. Nunca pensé en ti como un aliado o un amigo. Ni tú, ni Kikyou, ni Chiaki. Incluso mi novia, a quien creías que apreciaba por la forma en que me comportaba con ella, no era más que un medio para un fin. Era prescindible, igual que el resto de vosotros. Fuka, Ichinose y ellos, todas las demás personas, no son más que herramientas. Piezas en mi tablero que puedo mover como quiera. No importa cómo se haga. No importa lo que haya que sacrificar. En este mundo, ganarlo es todo. Mientras gane al final, eso es todo lo que importa.